Usted está ingresando a la dimensión de la experiencia Tabil. Bueno, bienvenida gente a este nuevo episodio de Experiencia Tabil. Ustedes querían que volvamos a dialogar aquí con un psicólogo cognitivo conductual y que demos acerca de un mismo caso la perspectiva de cómo trabajaría un psicólogo cognitivo conductual y un psicoanalista. Bueno, están en el lugar correcto, porque hoy tenemos con nosotros de nuevo al gran Agustín Méndez. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme nuevamente a poder grabar este espacio con vos. Muchas gracias por venir nuevamente. Viste que hice algo que se suele hacer en YouTube, yo nunca lo hago, pero bueno, hoy lo hice, que es arrancar el video con el hook, ¿viste? Con el punto que te va a enganchar al video. Es tipo, ¿vos querías ver esto? Que es tan interesante, bueno, acá lo tenés. Es una buena estrategia Es una marketinera. Total. Y nosotros tenemos el lujo de tenerte de vuelta. La primera charla, la verdad que estuvo espectacular. A la gente le encantó. Han pedido que vuelvas. Y además me vengo a enterar hoy de que no tenés tanto tiempo acá en Argentina con nosotros. Así parece, así que vamos a tratar de aprovechar el tiempo que tengamos. Vamos a aprovecharte. ¿Se puede decir a dónde vas o prefieres que no? Preferible que no por ahora. Bueno, menos mal que pregunté. Así Borrame que esa parte. Bien. Así que, bueno, un gusto tenerte de vuelta. El gusto es mío. Seguramente vamos a tener otra conversación interesante como la vez pasada. La otra vez estuvo muy buena. Mucha gente destacó que fue como un diálogo entre TCC y psicoanálisis que no era tan confrontativo. Tal cual. ¿Viste? Y es raro. Que es muy raro y a mí me encantó también eso. Así que yo creo que esto va a estar más o menos por la misma línea, sin dejar siempre, obviamente, de marcar las diferencias de lo que, viste, son las dos posturas y los puntos que puede haber de coincidencia también, porque también los hay. Así que va a estar interesante. Totalmente. Debe ser el primer video que hay en YouTube de un debate de TCC, psicoanálisis, que no termine A las piñas. a los sillazos. Total. O guardeada por medio. Así que estamos ahí marcando una revolución. Bueno, ¿qué tenés para traernos? Vos me dijiste que, bueno, como habíamos dicho en el otro video, uno de tus trabajos, además de trabajar en el sistema penitenciario, atender, es dar clases. Sí. Y me dijiste que, bueno, dando clases, vos llevas casos para ilustrar, lo cual me parece espectacular. No siempre se hace eso en psicoanálisis, por lo menos, viste, como que dar casos, además de los típicos de Freud o casos canónicos, vamos a decir, Sí. no es tan fácil. Así que me encanta esa forma de enseñar. Sí, ahí en general tratamos de, por así decirlo, traer un caso típico, promedio, que puede caer como motivo consulta-sesión y empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque muchas veces en la facu, en los posgrados, nos pasa de leer teoría, y cuando tenemos un paciente delante, decimos, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces, como para suplir un poco, hacer ese puente entre la teoría y la práctica, a veces está bueno ver, bueno, ¿qué pasa si fulanita de tantos años cae y te dice esto y tiene este motivo de consulta? ¿Qué harías? ¿Por dónde empezarías? No, buenísimo. Y me parece buenísimo que a ustedes también les pase que hay un puente a franquear o a construir entre la teoría y la práctica. Porque en psicoanálisis repasa, yo pensé que en TCC pasaba menos. No, también pasa. Cada caso en ese sentido es único y siempre hay que ver de qué manera, si bien hay en TCC suele haber intervenciones prototípicas para este tipo de problemáticas, quizás lo mejor sea esto, la evidencia ha demostrado que funciona mejor esto otro, siempre hay que pensar cada caso e intentar ver cuál es el camino a recorrer, que es la parte más complicada que tenemos los psicoterapeutas. Claro, incluso en TCC también, o sea, yo siempre digo, no sé si vos vas a estar de acuerdo con esto, como que psicoanálisis es una artesanía, o sea que no sigue un manual como súper preciso porque cada caso y cada, viste,
diálogo que tiene uno con un paciente es nuevo, ¿viste? No es que es el mismo diálogo repetido una y otra vez con todos los pacientes. Entonces no se puede dar un método súper preciso como puede ser en alguna otra área del conocimiento científico. Entonces requiere esa artesanía de uno tener que decidir, según más o menos lo que entiende, una apuesta de por dónde puede ir, ¿no? Y eso en psicoanálisis sé que es así y me alegra saber que compartimos también esa dificultad con ustedes. Totalmente. En TCC quizás no es que haya una receta, si hay como frente a cierta problemática ciertos núcleos de intervención que decís, bueno, si tiene este problema sí o sí vas a tener que pasar por esto, por esto, por esto, por esto. Después es adaptar eso al caso en particular. Así como alguien que no sé si una receta, por ejemplo, se adapta a los ingredientes que tiene, a las condiciones de humedad, al calor que hace, y más, y va tratando de hacer que funcione, Claro. aunque las condiciones no sean las mismas. Quizás una analogía sería esa, pensarlo como, bueno, adaptar eso que sabes que más o menos suele funcionar en la mayoría de las personas a ese nuevo paciente que cae con una nueva versión de esa problemática. Me gusta, me gusta. Así que bueno, ¿querés que empecemos con alguno de los casos? Bien, para mí estaría bueno pensar algo, digamos, que fue muy abordado por el psicoanálisis y muy abordado desde la TCC, que son los casos de fobia. Así como, ¿qué pasa cuando cae un paciente con fobia a sesión? A mí es una psicopatología que me encanta, porque es súper prevalente, digamos, muchísima gente Se tiene ve una fobia. mucho. Seguramente muchos de los que lo estén escuchando tengan alguna que se les venga a la mente. Y hay una fobia en particular a mí que me gusta mucho, que es la fobia a las agujas, como esta tríada de la fobia a las agujas, a la sangre, a las inyecciones, que es una fobia muy común y muy incapacitante, porque en definitiva nuestra vida cotidiana, más en contexto post-pandemia, es muy común estar expuesto a eso. Y bueno, quizás podemos ver desde qué lado lo abordaríamos desde cada enfoque. Me gusta, me gusta. Yo tengo el desafío de que, bueno, voy a tratar de escuchar estos casos e imaginar cómo intervenir, que va a tener su dificultad porque, como en el psicoanálisis nos manejamos muchísimo con lo que son las asociaciones del paciente, la vida particular del paciente, hay que ver hasta qué punto está en el material, digamos, que vos traes, cosas que yo pueda hilar, digamos. Pero te puedo decir por dónde preguntaría, capaz, entonces Sí, va a estar interesante. Bien, fobia a las agujas, entonces. Sí. Yo no tuve paciente con fobia a las agujas. Yo he tenido un par y han sido casos muy interesantes. ¿Sí? Muy interesantes. ¿Uno de ellos es este que vas a traer o es un caso...? No, es un caso como más prototípico. A mí se me ocurre pensar una persona que acude a consulta, dice que tiene fobia a las agujas y que no está pudiendo, por ejemplo, hacer sus chequeos típicos de rutina, tiene problemas al momento de sacarse sangre, al momento de hacerse un estudio. Y mezclándolo un poco con un caso real, quizás a esta persona le surge la necesidad de alguna intervención médica, por ejemplo. Es muy común que cuando alguien tiene una cirugía mayor, por ejemplo, se haga estas autodonaciones de sangre, como decir, bueno, tiene que extraerse una buena cantidad de sangre, dejar como esa reserva, por así decirlo, y que no pueda afrontarlo, y que sea una necesidad, sea una obligación hacerlo, porque depende básicamente de su salud, su vida, de eso. Ahí yo lo mando a TCC porque no le puedo asegurar que rápidamente lo cure. Ok, pero supongamos que tenga cierto tiempo. No sé qué empezaría a indagar el psicoanálisis, o alguien que trabaja desde el psicoanálisis, para ver, bueno, de dónde puedo empezar a pensar este caso. Mira, yo creo que un punto muy importante que sí o sí hay que preguntar, ya sea en tanto fobia o siempre que uno ubica un síntoma de un paciente, o cuando uno ubica, sí, el motivo de consulta, ¿cuándo empezó? ¿No? Sí. Porque en general las coordenadas de la vida de la persona donde eso surgió nos puede dar una pista de con qué puede tener que ver con eso, con qué puede tener que ver eso, más allá de lo obvio que puede ser el miedo a las agujas o a eso, digamos. Entonces, una cosa que yo no dejaría de preguntar, más allá de preguntar, pero ¿qué te da miedo de las agujas? Esa sería una segunda pregunta, no me quiero mezclar. La primera sería ¿cuándo empezó? Sí, sí, sí. Ahí coincidiríamos
totalmente. O sea, para mí siempre está bueno ver si hay una etiología. A veces en algunos casos quizás no la hay. Pero puede ser que de repente tenga alguna experiencia puntual, traumática, algo que haya hecho que él tenga mucho miedo a eso. Desde TCC empezaríamos también quizás por ese lado de preguntarle si... Yo le preguntaría, ¿siempre fue un problema esto para vos? Claro. Como, capaz que me dice, no, antes me pasaba que me sacaba sangre y no pasaba nada y después de X cosas me empieza a pasar. Y algo que se da mucho en las fobias en general y particularmente en la fobia de las agujas, es que las fobias suelen tener una carga genética muy alta. A veces no hay ninguna experiencia de aprendizaje asociada a eso y la persona tiene una fobia a las agujas y empezás a indagar y de repente el padre tenía fobia a las agujas, la abuela tenía fobia a las agujas, o sea, como que viene ya de larga data. Muy interesante. Tal cual, sí, sí. Es un dato que a mí me flasheó bastante cuando empecé a verlo, sobre todo en los pacientes que quizás no tenían ninguna experiencia negativa asociada y que ni siquiera habían, desde TCC diríamos, tenía una experiencia de aprendizaje vicario, por observación, por modelado, de decir, bueno, vio a su padre teniéndole miedo a una aguja, o vio a su abuelo, sino que era simplemente una cuestión ya de hasta hereditaria. Mira, ahí ya nos plantea un tema re interesante, porque, bueno, ahí está el dato empírico, Sí. ¿no? O sea, fobia a las agujas, así como su padre y como su abuela. Sí. Vos decís carga hereditaria, y yo en psicoanálisis pensaría, ok, o sea, este es un rasgo que lo identifica dentro de este linaje de la madre y el padre y nos permite explorar como qué lugar tiene eso en la historia familiar. Más allá de esto que vos decís, ¿no? Que me parece interesante. Capaz se hablaba de eso en la familia. Eso ya Tal cual, y eso es una... podría generar Claro, el desarrollo. viste, ya en de ese discurso miedo. hay un antecedente. O quizás más sorprendente aún, pero son cosas que pasan, no se hablaba y capaz se hereda de alguna forma misteriosa, que ahí entiendo por qué decís genética, pero yo pensaría que de alguna forma se transmite Ujú. eso, viste, como esas coincidencias, pero en algún lado tiene que estar, capaz un junguiano o alguien así como más místico te diría que, bueno, Sí. yo creo que de alguna forma tiene que estar nombrado para que Sí. se herede de esa forma, pero realmente pasan cosas locas en ese sentido. Yo Tal cual. lo interpretaría como un hecho de discurso, Sí. ¿viste? Más que Sí, sí. genético, esa sería una diferencia. Sí. Ahí Y- incluso a veces me parece que el modelado, esto del aprendizaje vicario, puede ser muy sutil. Desde, no sé, los padres no van, por ejemplo, a una consulta médica o no lo llevan nunca y es alguna forma también de, a no ponerlo en contacto con esa experiencia, transmitir ese miedo, esa idea de que, bueno, acá puede haber algo peligroso o esto no es algo que forme parte de la vida cotidiana. Claro, Eh, claro. Pero sí. Y entonces quizás el paralelismo que encontraría sería, no es que no nos importa la etiología, pero nos importa muchísimo más los factores de mantenimiento, o sea, más que los causales. ¿Qué está sosteniendo eso hoy en día? Entonces, para mí la siguiente pregunta sería, ¿qué haces en esas situaciones? ¿Qué haces cuando tenés que sacarte sangre? ¿Qué Muy haces? buena pregunta. Ujú. Yo no sé si la haría, pero la voy a empezar a hacer porque me parece una buena pregunta. Bien. O sea, empezar a pensar cómo responde la persona a esas situaciones. Y en todo lo que son trastornos de ansiedad, desde la TCC se piensa como que el principal factor de mantenimiento son las conductas evitativas, todo lo que hace la persona que a corto plazo le genera mucho alivio, pero a largo plazo termina como reforzando también este mecanismo de evito el malestar, no sé, estoy a punto de sacarme sangre, en la sala de espera me voy, mi conducta hace que tenga mucho alivio y Ujú. por refuerzo negativo, digamos, la conducta de escape se refuerza, aumenta las probabilidades de que se repita en el tiempo, otra vez, como generando un aprendizaje Claro. adaptativo. Ahí voy a hacer dos comentarios. Una, con respecto a esto de qué es lo que hace para manejar esa fobia. Si es así, como evitativo, como evitarlo, bueno, ahí no sé si tengo más para preguntar. Pero sería interesante si aparece, como a veces pasa, que la persona diga, y si hago tal cosa, siento que lo puedo tolerar. Sí. ¿No? O sea, no sé si vos tenés un caso así. Yo como no tengo exacto de este tema de las agujas, no te puedo dar un ejemplo, pero cuando aparece como algo que a la persona
le permite afrontar esa fobia, yo digo, ¿y por qué esto te permitiría? ¿Viste? Porque ahí la conexión no es tan directa y tiene que ver con el segundo comentario que te iba a hacer, que es cuando vos hablas de la etiología, supongo que lo pensás como si fuese de una perspectiva muy de psicoanálisis clásico, de hubo tal experiencia traumática con las agujas, ¿viste? O capaz así lo ven en TCC también, y eso dejó como, ¿viste? Un trauma esto, como muy, muy directo, muy lineal. Y en los casos muchas veces pasa, al contrario, que se puede ubicar un inicio de cuando empezó eso, pero no una experiencia traumática con eso en sí, sino como, y me acuerdo que fue en tal momento. ¿Y qué pasaba en este momento? Y capaz lo que pasaba no tenía nada que ver con Sí. las agujas, Sí, sí. ¿viste? Pero es interesante ver cómo lo que pasó en ese momento genera una fobia a las agujas y entonces uno podría pensar en psicoanálisis, ok, esto que pasó desembocó en que se genere esta fobia, pero no sabemos exacto el nexo todavía. Sí. Entonces no sé si lo pensaría como una etiología, sino como una reacción que tuvo el sujeto cuando, vamos a decir, se encontró ante una circunstancia de su historia que no pudo resolver. Te doy un ejemplo de un paciente que tuve hoy. Voy a tratar de no nombrar, no romper el secreto profesional. Pero, por ejemplo, un paciente que viene con mucha ansiedad social extrema, ¿sí? Y apareció en el momento más o menos en el cual se convierte en padre. Y uno pensaría que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Y bueno, como justo es una sesión de hoy, entonces no tengo tanta investigado y no quiero contar tanto del caso, pero ahí uno empieza a decir como, ok, o sea, de alguna manera como este episodio, este movimiento en el orden simbólico donde él tuvo que responder a la posición de padre y algo pasó, desembocó en este síntoma. No sabemos bien qué vínculo tiene. Acá algo que decías me quedaba pensando en esto que preguntarías, bueno, si hay algo, ponerle que ayuda a la persona a que sí, por ejemplo, pueda estar en contacto con las agujas. Eso desde TCC lo pensaríamos, por ejemplo, como una medida evitativa también, Uh-huh. que le llamamos como medidas de seguridad, que son cosas como ciertos recaudos que uno puede tomar, bajo los cuales sí se expondría a eso que le teme o a aquello que evita. Así como alguien es, no sé, capaz que le da cierta ansiedad viajar en el transporte público, pero sí lo hace si lleva, no sé, un clonazepam en el bolsillo, por ejemplo. Eso es como Y le da seguridad. tal cual, una medida de seguridad ahí. En las fobias también puede pasar eso, como que bajo ciertos recaudos uno tenga cierta disposición a estar en contacto. Y pensando en esto, bueno, también de qué preguntaría. Desde la lógica TCC pensaríamos en esto, como factores de mantenimiento, qué lo está sosteniendo. Preguntaría mucho sobre antecedentes familiares, de esto, si hay casos de fobia en la familia, si siempre fue un problema o no. También me apoyaría alguna técnica o sería algún instrumento para evaluar la severidad que tiene esa fobia en esa persona, Uh-huh. pensando si, no sé, el nivel de malestar que le genera, si siempre lo ha evitado, qué problemas le trae en la vida. Lo que tiene la fobia también, que es una psicopatología que puedes convivir bastante con eso. Y puedes convivir toda tu vida con eso, de hecho, porque es mucho más sencillo que de otra psicopatología. Porque vos tenés un estímulo específico que querés Externo. evitar y puedes acomodar tu vida para evitar eso. A veces tiene un costo muy alto y a veces no. Digo, yo le puedo tener fobia, no sé, a los chimangos, a los pingüinos, digo, tengo en Buenos Aires. Y está bien, mi vida va a ser completamente funcional y nunca va a ser un problema eso. El problema de la fobia es cuando... Vas a mundo marino. Tal cual, cuando vas a mundo marino. Pero ponele, nunca había mundo marino y mi vida puede ser una vida plena igual sin visitar mundo marino. Nada en contra del mundo marino. Pero hay otras veces que no, como esto. Decir, bueno, yo puedo tener la fobia a las agujas y la realidad es que en el contexto de hoy es muy difícil tener una vida donde toda mi vida evité las agujas. En algún momento voy a tener que enfrentarlo probablemente.
Tenía un paciente, por ejemplo, que vino a consulta en el momento en el cual tenía fobia a las agujas, nunca sacó sangre, decía, bueno, puedo lidiar con no saber cómo está mi estado de salud. Perfecto, es una opción. Pero vino a consulta cuando un amigo de él enfermó y tenía que donarle sangre. Y ahí tenés una motivación muy grande para decir, Muy che, grande. estaría bueno superar esto. Y ahí es cuando alguien con fobia viene a la consulta, que también está bueno evaluar eso, decir, ¿qué te trajo acá? Porque la fobia realmente la puedes evitar toda tu vida y en muchos casos puede ser súper funcional. Total. El tema también es que te motiva a querer superar este miedo. Muy bueno. Y mira, un punto que me parece a destacar también es que ambos empezaríamos con preguntas. Sí. Eso está bueno, ¿no? Eso yo siempre a mis supervisantes les aconsejo, como que la pregunta es nuestra herramienta para mí más importante, más allá de las interpretaciones que uno puede hacer. Porque una pregunta bien ubicada, o sea, puede hacer que despliegues el material, que investigues mejor de qué se puede tratar y hasta puede tener un efecto interpretativo también si uno hace una buena pregunta en un lugar, ¿viste? Además tiene la ventaja de que cuando vos le preguntás algo a alguien le estás forzando a que intente responder. Sí. Y cuando esa persona tiene que ser activa para responder, tiene que pensar mucho mejor en sus circunstancias. Es muy distinto cuando uno está pasivo recibiendo una interpretación de otro, ¿viste? No tiene el mismo impacto. Tal cual. En TCC, de hecho, no se usa tanto en fobia. Puede ser que se use, pero no es tan común. Pero también se usa justamente la pregunta como una herramienta terapéutica. Sin ir más lejos, como una de las técnicas de la terapia cognitiva estándar es el diálogo socrático, que es Ah, mira vos. esto de preguntar para que el otro pueda darte también su propia versión, por así decirlo, reestructurando cognitivamente. ¿Y cómo funciona el diálogo socrático y la mayéutica? Sería una cuestión del descubrimiento guiado, por así decirlo, donde uno no le revela una verdad a otro. O sea, un paciente me dice, no sé, no me quiero subir a un avión porque yo sé que se va a caer, y yo no le digo, che, no, sos un boludo, no se va a caer, mira la estadística, bla, bla, bla. Sino que le pregunto, digo, ¿qué te hace creer que eso vaya a pasar? ¿O qué evidencia tenés de que eso sea así? ¿O cuántas personas conoces que hayan estado en un avión que se haya caído? O sea, que son preguntas que hace que yo no le digo mi versión de los hechos, sino que la persona se repregunta y puede quizás flexibilizar un poco cognitivamente. Pensando en la TCC, digamos que muchas veces piensa que, valga la redundancia, muchos de los problemas de las personas a veces tienen que ver con cuestiones interpretativas, de cómo leen la realidad, ¿sí? Y que a veces poder darle una perspectiva diferente, por lo menos desde la parte cognitiva, ayuda a flexibilizar. Porque la persona que quizás puede pensar algo diferente en relación a eso, de repente, sí, la verdad no conozco a nadie que haya muerto en un accidente de avión. Quizás no sea tan grave como creo. Y que ayude, por ejemplo, a disminuir los niveles de ansiedad. Pero poner la pregunta se usa como una herramienta terapéutica. Mira, ahí estamos en la misma y está buenísimo que en TCC eso esté teorizado como una herramienta, porque esto es algo que más bien creo que los psicoanalistas hacemos intuitivamente, pero no recuerdo que haya un lugar donde se diga explícitamente, más allá de que yo lo intento compartir cuando hablo de técnica, que es eso, que estoy de acuerdo también, o sea, esta para mí es otra coincidencia de cómo yo entiendo el psicoanálisis, por lo menos de que mucho de lo que vamos a trabajar es en flexibilizar ciertas interpretaciones, o sea, de la comprensión del sujeto, del orden simbólico, diríamos, en psicoanálisis, y hay ciertos sentidos fijos que uno busca conmover, ¿no? Y uno aprende por experiencia de que no es tan útil intentar conmoverlos con el ataque directo a esas creencias, ¿no? Sino más bien haciendo preguntas, ¿viste? O esto que vos decís como el descubrimiento guiado. Y una cosa, por ejemplo, que hablaba hoy en supervisión, es que para mí algo que es muy importante en psicoanálisis es que siempre en el sujeto, si tenemos razón de que ahí hay un sentido fijo que hay que conmover, o sea, si eso es verdad, que eso es una hipótesis, si eso es verdad, siempre también va a aparecer, o ya apareció, una punta donde el sujeto ya está cuestionando ese sentido fijo. Y en general es el síntoma,
¿Viste? En general el sujeto viene con alguna punta donde se empieza a ver como otra mirada. Y para mí en psicoanálisis es muy importante seguir esa pregunta que ya existe en el sujeto y tirar del hilo desde ahí que yo intentar introducir preguntas que el sujeto no se está haciendo, ¿viste? Esa es mi perspectiva, ¿viste? Como que lo comparo con lo que sería como ir ya con el movimiento de algo que está presente en la subjetividad del sujeto, como abriendo las velas del velero y dejar que eso, ir por esa corriente que ya está presente. Bien. Bien. Y pensando en la fobia en las agujas, este tipo de fobia, como esta tríada que mencionaba, digo, de agujas, sangre, inyecciones, que se la suele agrupar como un subtipo así específico de fobia, Claro. tienen también su propia complejidad, que es como, imagínate en un videojuego, estamos en nivel normal y ahora subimos a nivel hard, ahí empezamos a complicarlo, que es, la gente cuando tiene una fobia en general sobreactiva fisiológicamente, tiene mucho miedo, por así decirlo, intenta evitarlo, activa, pero en este tipo de fobia se da algo diferente que se llama reflejo vasovagal, que es alguien activa, pero toque desactiva y se desmaya. Entonces le sumás una complejidad al tratamiento en sí, que es un paciente que viene y además de tenerle miedo, al momento de enfrentar ese miedo, se va a desmayar, muy probablemente. Wow, jodido. Y eso lo hace muy difícil, porque muchas veces hay pacientes que tienen disposición a empezar a estar en contacto con eso, a superarlo, independientemente del recorrido terapéutico que haya, del marco teórico que sea, pero se encuentran con esa barrera porque es algo que no controlan. Es una respuesta automática, digamos. Ves sangre, te desmayás, o te están sacando sangre, te desmayás, o ves una aguja, te desmayás. Ahí desde TCC vamos como bien a la parte técnica de intervención, que se usa una técnica que se llama tensión muscular aplicada, que consiste en entrenar al paciente a que aprenda a tensionar diferentes grupos musculares, ¿sí? Y particularmente los que tienen que ver con las arterias carótidas y más, y lo que ayuda, por ejemplo, la tensión del cuello, o sea, que ayuda a que la persona en ese momento no se desmaye por lo menos, que es como una suerte de, puede funcionar como una medida de seguridad hasta cierto punto evitativa, pero que también ayuda a que la persona, por así decirlo, por lo menos gane cierto control sobre la problemática. Mirá. Porque muchos de estas fobias, digamos, estos pacientes vienen a consulta con el gran problema de desmayarse. Quizás a veces ni siquiera te dicen, como, bueno, no quisiera, no sé, poder ver una aguja, quisiera poder sacarme sangre, sino quisiera poder no desmayarme cuando me voy a sacar sangre. Por ejemplo, Claro. es algo súper común, con una prevalencia súper alta en la población, y que lo damos como, por así decirlo, está muy estigmatizado en general. Porque, ¿qué pasa? La gente conoce a alguien, va, se saca sangre, se desmaya. ¿Qué va a decir en general? Es un cagón. Tal cual, sos un cagón. Como tenés miedo a las agujas, sos un cagón, como no te la bancas. No te la bancas. Tal cual. Y al final, en realidad termina siendo algo que realmente es incontrolable, que la persona por más, y es más, al contrario, la persona le tenía todo el miedo, fue a exponerse a eso, o sea, tuvo la valentía de decir voy a ir igual aunque tenga miedo, y se desmaya, no lo puede controlar. Entonces ahí la TCC tiene como esa herramienta puntual que es el entrenamiento en tensión muscular aplicada, que es el primer paso del tratamiento, es, además de la parte psicoeducativa que se suele trabajar, empezar a entrenar a la persona para decir, bueno, tenés una herramienta para esa parte, la podés controlar, tenés cierto nivel de control sobre eso. Por lo menos para que la persona algo de terreno gane ahí. Después vemos qué hacemos con todo lo demás, pero en principio es una técnica que se usa mucho en este tipo de fobias. Eso es muy interesante, ni sabía que existía. Es muy zarpado, o sea, como que le enseñan a, mediante la tensión del cuello, evitar el desmayo. Tal cual, del cuerpo, de los músculos en general, particularmente del cuello. Hacer básicamente que no te baje el agua del tanque, que te pueda seguir regando sangre. Muy interesante. Ajá. Ese es un conocimiento de la fisiología muy útil, muy interesante. Sí, sí. De hecho, también otra de las recomendaciones que se suele dar es como cuando empiezan a exponerse, que se saquen, por ejemplo, sangre en posición horizontal, o en posición horizontal es mucho más difícil desmayarse. Ah, sí. Ajá. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, no sé, al laboratorio a sacarse sangre, bueno, pedí que te saquen en la camilla primero, que en esa posición es muy raro, porque te va a llegar sangre al cerebro constantemente, por más que te baje un poco la presión. Muy interesante. Interesante, ¿eh? No sabía que existía esa cuestión de la tensión muscular. Y bien,
Entonces ese es el caso. ¿Y hay más datos de ese caso de fobia? Te diría, no, más que la motivación de la persona por querer superarlo, de querer, por ejemplo, poder empezar a sacarse sangre para donar sangre para un amigo. Bueno, ese es un punto, ¿no? O sea, la motivación, porque eso también, o sea, los pacientes muchas veces vienen y cuentan de determinado síntoma que evidentemente lo tienen hace mucho. Y uno dice, ¿y por qué ahora consultas? Tal cual. Entonces, en este caso, quizás yo preguntaría para no obviar algo que puede ser importante, es, ok, para donarle a tu amigo es un motivo muy noble, lo entiendo, pero al mismo tiempo no quiero dejar de preguntar más allá de lo obvio, digo, ¿y por qué es tan importante para vos donarle a tu amigo? Porque quizás tu amigo tiene otra gente también para donar. No es que depende 100% de vos. Entonces, ¿por qué después de tanto tiempo, esto que capaz también lo podrías evitar? Capaz podrías decir, mira, me encantaría donarte, pero yo no puedo. Tenés todos estos amigos para que donen por vos. No es que soy absolutamente imprescindible. Entonces, ¿por qué ante esta situación te motiva a venir a...? O sea, como que diría, ok, hay un factor de esto yo no estoy dispuesto a perderlo. Sí. Y eso puede ser importante en el caso. Tal cual, sí, sí, sí. Yo creo que sería una pregunta muy interesante ver cuál es la motivación detrás realmente. Si bien puede haber muchas razones, capaz que, no sé, el amigo tiene el tipo de sangre Justo, por eso. RH negativo. Exacto. Pero más allá de eso, sí, yo creo que sería súper interesante sea, en relación a eso. Por eso ahí yo preguntaría, a mí siempre me gusta preguntar como para tantear la realidad objetiva, si es algo que... En TCC me intriga saber cómo lo ven, pero en psicoanálisis es algo que es casi mal visto, ¿viste? Que yo diga realidad objetiva, yo ya veo muchos psicoanalistas que están como queriendo matarme, ¿no? Pero más o menos es como... básicamente lo diría así. Si el motivo que me dan me parece lógico, o sea, si vos decís tipo, mira, mi amigo se va a morir si no, y el único que tiene este factor de sangre que le puede donar soy yo, sí, lo entiendo. Ahora, si sos prescindible, ¿qué pasa ahí? ¿Viste? Sí. Capaz te dice, no, porque mi viejo que tenía fobia a las agujas, una vez también rechazó de donarle a tal trauma de la historia familiar, ¿viste? Claro. Mira, hay un antecedente ahí, o sea, no querés repetir el lugar en el que quedó tu padre en esta circunstancia. Invento, ¿no? Sí. O alguna regla así como muy rígida, bueno, es lo que tiene que hacer un amigo. Es lo que tiene, tal cual. Sí. Es lo que tiene que hacer un amigo. Sí. Bien. Me gusta, ¿eh? Ahí, generalmente en TCC cuando pensamos los tratamientos, pensamos como en 3 fases, a grandes rasgos. Pensamos en la evaluación, que es esto, bueno, todas las preguntas que hacemos para conceptualizar el caso, entenderlo, llegar a hacer un plan de tratamiento. La intervención, el tratamiento en sí mismo, que es, bueno, qué intervenciones usamos, esperando qué resultados. Y la fase como de prevención de recaídas, de seguimiento. Bueno, una vez que conseguimos los objetivos que nos planteamos, ¿qué hacemos para que esto no vuelva a ser un problema futuro? ¿Qué herramientas te llevas a la terapia? ¿Qué puedes implementar el día de mañana? En general, en la parte de la evaluación en TCC, para una fobia diría que es bastante acotada. Como esto, indagar un poco sobre los antecedentes, ver qué lo está manteniendo, ver de qué manera lo evita, quizás implementar alguna técnica. Y ya inmediatamente vamos como a la parte de tratamiento. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para poder revertir esto? Que una de las técnicas sería esta. Bueno, entrenamos a la persona en tensión muscular aplicada. Otra de las cosas que se usan mucho en TCC, que creo que la vez pasada lo hablamos un poco, es como la psicoeducación como herramienta. Empiezan a explicarle a la persona qué le está pasando, qué problema tiene, que lo pueda naturalizar, verlo como algo normal. Muchísima gente tiene fobias, muchísima gente se desmaya con esto. Como también desestigmatizando un poco el problema que tiene la persona y que pueda entender qué es lo que le está pasando a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel conductual, cada vez que enfrenta estas cosas. Porque muchas veces... las personas sacan una consulta a veces pensando que tienen algo malo
y en realidad no tienen algo malo, tienen algo que tienen muchas personas que no le está haciendo funcional en su vida, pero que quiere, por ejemplo, donarle sangre a un amigo, pero que no es nada atípico, ni raro, ni roto, ni extraño que le esté pasando, sino una dificultad que está apareciendo y que tiene una solución, además, que mucha gente que tiene esa misma dificultad también deja de tenerla. Eso total, ¿no? Como que las personas siempre en relación a sus síntomas como que suelen tener algún tipo de vergüenza exagerada, como si fuesen la única persona en el mundo que le pasa, o como que eso es muy castrante para ellos, ¿no? Como Sí. que eso es algo que los deja muy en falta, ¿viste? Muy en una situación vergonzosa. Y me intriga esto, o sea, y las técnicas para que evitar que eso vuelva, o sea, para prevenir en el futuro, ¿serían esto como la de la tensión muscular o hay otras que también aplicarían? En sí, o sea, dentro del tratamiento, en este tipo de fobia específico, primero sería tensión muscular aplicada. Después, como intervención, digamos, de primera línea, se usa lo que se llama exposición en vivo, ¿sí? Que hay muchas formas, hay tratamientos para fobia que implican entrenar a la persona en técnicas de relajación a veces para que pueda enfrentarlo, técnicas de respiración, técnicas, todo lo contrario a la tensión muscular aplicada, que es de relajación muscular progresiva, que para este tipo de fobias no se usa tanto porque lo que buscamos es al contrario, no que la persona se relaje, sino que esté un poquito más activa porque si no se desmaya. Ujú. Pero te diría como el esqueleto central es lo que llamamos diseñar una jerarquía de exposición, que es empezar a ver, bueno, ¿le tenés miedo a este estímulo? Vamos a empezar a ver como una graduación de ese estímulo, de menos a más, de qué te genera menos miedo, más miedo, y vamos de a poco a exponerte a eso, ¿sí? Desde la lógica de la terapia cognitivo-conductual, se supone que la persona desarrolla un miedo intenso a algo de manera irracional, ¿sí? Entonces lo que buscamos es generar el aprendizaje de que eso no es algo peligroso, exponiendo a la persona que esté en contacto con eso de manera gradual, que active su respuesta de temor, de ansiedad, y que lo que dice la evidencia es que por una respuesta de habituación, cuando yo estoy en contacto con algo que le tengo miedo, por ejemplo, activa esa respuesta, y si no evito nada, no me lo saco encima, no busco de alguna manera controlarlo, la emoción como siempre va a generar, por así decirlo, un sub y baja, es una ola emocional. Entonces va a llegar a un pico, va a empezar a bajar, y ahí voy a estar en contacto con el mismo estímulo sin tener miedo. Y ahí voy a generar un nuevo aprendizaje. Entonces yo repito eso, y llega un momento que ya el mismo estímulo no me evoca eso. Ujú. Es como el efecto montaña rusa, ponele, digo, yo me subo a una montaña rusa que me da mucho miedo, y me subo 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5, y llega un momento que no me va a generar nada. O si veo una película que me da mucho miedo, lo mismo. La veo 1, 2, 3 y a la 10ª vez ya no me va a generar nada, ya voy a saber qué está pasando. Y mi cerebro, por así decirlo, va a aprender que en realidad no está pasando nada peligroso. Ujú. Me expuse a esto y sobreviví tantas veces. Entonces en fobia a las agujas, ponele, no sé, primer paso de la jerarquía, quizás la persona te dice, no sé, me genera ansiedad, me genera temor ver una foto de un dibujito de una aguja, por ejemplo. Y ahí lo que hacemos es puntuarlo en lo que llamamos USAs, que es unidades subjetivas de ansiedad. Ujú. Del 0 al 100, ¿cuánta ansiedad te genera esto? Capaz te dice un 5. Bueno, y esa es, por ejemplo, sería el primer escalón de la escala de exposición. Ujú. Y expones a la persona a esa fotito para que la vea, que esté viéndola y que vaya reportando cada 2 minutos, por ejemplo, cuánta ansiedad siente del 0 al 100. Y va puntuando y lo hacemos hasta que baje a 0 o cercano a 0 y que se mantenga ahí. Después lo volvemos a repetir y después subimos al siguiente escalón. Y así. Claro. Esa sería como la intervención central. Está bueno, es como que le das prueba al cerebro de que tu fantasma no es igual a la realidad, Tal cual. ¿no? Y se genera como el aprendizaje o la referencia de, che, yo tengo un recuerdo de que esto que me da tanto miedo, en este momento no tuve tanto miedo. Entonces lo relativiza un poco. Tal cual. Está interesante, ¿eh? Tal Y cual. eso, o sea, es así en la vida en general con muchas cosas, ¿no? Como ya sea tener que dar una clase o tener que hacer estas entrevistas, ¿viste? Como hoy estaba viendo nuestra primera entrevista, que fue creo que el segundo capítulo de Experiencia Tabil. Y estuvo buenísima, pero yo me veía, estaba muy frío, ¿viste? Como que hoy, después de dar varias entrevistas de estas, yo siento que voy agarrando más cancha. Entonces, obviamente eso es parte del aprendizaje, totalmente. La exposición inevitablemente genera cierto aprendizaje. Y me haces pensar en algo que mencioné que quería profundizar, que es que una de las cosas que yo no dejaría de preguntar tampoco es ¿qué es lo que te da miedo de esa situación?
porque en psicoanálisis como que buscamos... En general los síntomas, viste, aparecen detrás de algo que parece obvio. Y yo creo que aparecen detrás de algo que parece obvio, o que es obvio en un sentido, porque hace que el sujeto se evite preguntarse más allá. Pero como vos decís, es irracional. O sea, yo entiendo que sea un poco impresionante que te saquen sangre o que te claven una aguja, pero la cantidad de miedo que tenés a eso es llamativa, es irracional. Entonces, vale la pena como no quedarse con lo obvio de eso es algo digno de tenerle tal miedo. Entonces, como que le preguntaría exacto cuál es el punto del miedo. ¿El miedo cuál es? Es que ingrese la aguja a tu piel, a tu cuerpo. El punto es ver la sangre. El punto, ¿cuál es? ¿Viste? Y ahí investigaría porque no sé qué me puede decir, ¿viste? Sí. Porque si insisto un poco sobre ese punto, capaz el sujeto me dice algo que me sorprenda, que yo no había pensado que puede ser el núcleo de ese miedo. Y ahí, en la investigación psicoanalítica, como que veríamos, ok, o sea, no es el miedo a las agujas como algo evidente en sí mismo, sino que dentro de lo que es esta situación de las agujas, este es el punto de verdadero miedo. ¿Y qué hay ahí? Sí. ¿Viste? Apuntamos mucho la significación que puede tener esto para la persona. Sí, de hecho, esto que decías del miedo irracional, está bueno porque en las fobias pasan ambas cosas. O sea, yo he tenido pacientes, por ejemplo, que de repente, no sé, una paciente con fobia a las palomas, que refería como que el miedo que tenía cuando hice esta pregunta era que las palomas le piquen los ojos y la dejen ciega. Mirá qué interesante. Súper irracional, y como ahí se puede trabajar mucho de TCC, la trabajaremos de la reestructuración cognitiva, flexibilizar un poco. Pero también tenía una paciente, por ejemplo, con fobia a las cucarachas, que lo que me decía es, yo sé que acá no hay ningún peligro, no pasa nada, yo racionalmente lo entiendo, o sea, no pasa por ahí, pero veo una cucaracha y me genera un miedo que no lo puedo controlar. Como una respuesta más automática. O sea, quizás en esta paciente no había nada de lo cognitivo, de lo racional, sino era una cuestión hasta de respuesta automática. Yo ahí igual preguntaría, y aunque no me sepa decir nada en ese momento, yo confiaría que en algún momento aparezca algo más que pueda nombrar al respecto. Que yo entiendo que no es que se está guardando algo que no me está diciendo, que realmente eso es inconsciente. O sea, no sabe por qué le tiene ese miedo a las cucarachas. Pero vamos a ver en la investigación si después aparece más información. Porque bueno, el trabajo analítico es largo, ¿viste? Entonces, como vos decías, si se tiene que donar ya a su amigo, yo le digo, mira, yo no sé si te puedo ayudar ya. Pero confiaría que a la larga aparezca más información al respecto. Y con lo de la paloma, mira qué interesante. O sea, porque está el miedo a las palomas, que ya es irracional en sí mismo, y cuando vos le preguntás, aparece un fantasma muy llamativo de que es que le piquen en los ojos y la dejen ciega. Sí. Ahí, digo, lo que pensaríamos desde el enfoque TCC sería indagar, bueno, ver si hay algo en la historia de aprendizaje que quizás generó esa idea irracional. Muchas veces pasa, igual capaz en el modelado, en la cuestión, digamos, más de crianza, de repente o ha escuchado un comentario o le han dicho, no, ten cuidado con esto, y se genera un miedo de manera irracional que quizás nunca se conmueve o dura muchos años y la persona sigue teniendo miedo a algo porque nunca se expuso a algo diferente. Total. Esta paciente, por ejemplo, ya había armado su vida para evitar las palomas y vivía en Capital, así que era muy difícil. Imagínate que no frecuentaba plazas, trataba de evitar como muchos lugares en particular. Entonces nunca tuvo la experiencia que le diga lo contrario, que si se cruzaba con una paloma no iba a picarle los ojos y dejarla ciega. ¿Y pudiste encontrar un núcleo, o sea, una experiencia de aprendizaje traumática anterior? No directamente, o sea, no sumamente explícita, pero sí más del lado de comentarios, por ejemplo, de su padre, de su madre, de bueno, que las palomas transmiten enfermedades, de que hay que evitarlas porque son peligrosas. Y alguna experiencia puntual donde entró una paloma a su casa y no podía salir cuando ella era chica y que le dio mucho miedo. Bueno, situaciones y así. yo le diría, ok, entiendo esas experiencias, pero ¿por qué ciega? Sí.
No llegué a ese punto. No, bueno, es que es una investigación muy psicoanalítica Sí, eso. O sí, sea, es sí. como, ¿el miedo es a las palomas o es a quedarte ciega? ¿Qué asocias con ciega? Sí. Aislaría ese significante porque digo, mira, Sí, es verdad que es como muy mm, particular. mm, Muy particular. Y también, bueno, desde este enfoque pensaríamos mucho, después de esto que te mencionaba, como la jerarquía de exposición, de exponer a la persona gradualmente, ir viendo cómo llega hasta el temor en sí mismo, por así decirlo. El último escalón, por en este caso, sería ir a donar sangre, por ejemplo. Hoy en día es un flash esto que es la implementación de las nuevas tecnologías dentro de lo que es la psicoterapia. Y en las fobias, en el tratamiento para fobias, se está implementando mucho lo que es realidad virtual, ¿sí? Porque te da un qué universo de interesante. posibilidades que, o No, sea, eso es interesantísimo. más que nada, imagínate, no sé, alguien te fobia a las tormentas. Y dices, bueno, ¿cómo expones a alguien? Se tenés que esperar que venga una tormenta, porque tenés cierta limitación en la exposición. Llegás, podés ver video de tormenta, podés escuchar sonido de tormenta, podés ver imágenes de tormenta, pero exponerlo en vivo a la tormenta en sí, lo tenés que esperar a que pase. Y entonces es más probable la recaída, porque va a tener una exposición cada tanto. La realidad virtual te abre un mundo donde lo puedes exponer a infinitas tormentas, a infinitos despegues de avión, a infinitos huracanes, estímulos que antes no estaban. Y además lo que va diciendo la evidencia por ahora, porque es muy incipiente todo, pero es que la gente tiene más predisposición a exponerse a la realidad virtual que a la realidad. Pero el efecto terapéutico es el mismo. Eso es lo loco. Mirá qué loco. Sí, 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 sí. Che, qué buen campo de investigación este de la realidad virtual. Tal cual. Yo creo que tengo miedo de la pornografía. Me pueden exponer gradualmente. Y tiene múltiples usos la realidad Sí. virtual. No, muy interesante, muy Sí, interesante. sí, a mí me parece un campo que es un flash y que realmente las tecnologías van a incidir mucho en la psicoterapia del día de mañana y particularmente para el ámbito de las fobias. Va a mejorar mucho la calidad de vida de la gente que quizás, vive muchos años de su vida con un gran temor, o quizás toda su vida con un temor, evitando ciertas cosas que quizás le gustaría hacer, como por ejemplo viajar en avión de repente, o ir a un lugar tropical donde pueda haber una tormenta, o cualquier cosa que te imagines, donde de repente tenés la posibilidad de exponerte a eso de una manera mucho más cuidada, mucho más controlada. De hecho, hay aplicaciones que se están diseñando que, por ejemplo, además de exponerte en realidad virtual, te van haciendo como las mediciones de biofeedback, de el latido del corazón, la oxigenación de la sangre, qué tan ansioso estás, o sea. Increíble. Realmente es como el futuro de la TCC, por lo menos, dentro de lo que es la exposición. Como la nueva, ahí el caballito de batalla hoy en día es la exposición en vivo, se está migrando un poco también a la posibilidad de decir, bueno, quizás pueda ser de otra manera que no sea en vivo, de manera virtual. Donde lo mismo, yo mando a un paciente con fobia a las agujas a que se exponga en el último escalón a una extracción de sangre, y con la realidad virtual de repente tiene la posibilidad de hacerse 30 extracciones de sangre el mismo día. Si lo hace en la vida real, bueno, sería un poco complicado. Claro. No, espectacular. Me parece interesantísimo. Así que bueno, ¿querés pasar al siguiente o nos quedó algo del de fobia? Y no, como último detalle, yo diría de fobia y en TCC, pensando en la prevención de recaídas, pensaríamos en eso, como en alentar a la persona que siga exponiéndose por su cuenta. Incluso hay algo que se llama como potenciar el aprendizaje inhibitorio, que ayuda mucho a prevenir las recaídas, que apuntaría, por ejemplo, que pruebe exposiciones en diferentes contextos, por ejemplo, que trate de no exponerse siempre a cosas leves, sino, por ejemplo, bueno, un día se va a sacar sangre, al mes va a donar sangre, después ve un video, o sea, como ir alternando los estímulos. Está bueno. Tratar también, bueno, de reconocer qué herramientas se incorporó, que la siga practicando, tensión muscular aplicada y demás. Es un poco como le dicen a las personas que sufren de adicción, que es como siempre estás en recuperación, o sea, como siempre tiene que estar cuidando un poco eso. Un poco sí, o sea, las recaídas siempre son posibles, Uh-huh. siempre puede pasar, es como una forma de prevenirlo. En la fobia puede aparecer, no es atípico, digamos, que alguien supere una fobia y que después de alguna manera vuelva a recuperar algo de ese miedo.
A veces no, a veces pasa que simplemente remite y la persona nunca más vuelve a temer a eso al mismo nivel que temía antes. Pero también puede pasar que haya como una recaída y por eso es una forma de prevenirlo. Tener cierta práctica habitual ayuda a que eso no vuelva a ser un problema en el día a día de la persona. Y eso es interesante porque el tema de las recaídas de los síntomas es un tema que se habla mucho en psicoanálisis también, ¿viste? Actualmente lo pienso de esta forma, pero no lo tengo para nada definido, que es que yo creo que es una respuesta que ya el sujeto, el psiquismo del sujeto dio esta forma de manejar esta situación, y si esa situación se reproduce de una forma similar más adelante, por más de que no sea exacto la misma situación, pero la estructura es similar y el sujeto volvió a caer como en la misma posición en su vida, es probable que vuelva a aparecer la sintomatología, porque ya el camino que tiene aceitado el psiquismo para manejar esa circunstancia. Entonces, sí, no sé si se puede hablar de que no aparece nunca más, o sea, podría no aparecer nunca más, pero depende de las circunstancias de la vida. De hecho, en TCC lo pensamos mucho en la lógica de que una vez que uno aprende algo, nunca lo olvida. Que eso es una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. O sea, una vez que aprendemos algo los seres humanos, al menos que te extirpen esa parte del cerebro, que tengas una ablación experimental, algo de una ACV, eso va a estar ahí. Entonces lo que buscamos es generar un aprendizaje que sea superador, ¿sí? Como de alguna manera que esté más aceitado que el otro circuito. Claro. Por eso te decía esto, que el aprendizaje inhibitorio, que es una de las cosas que se trabaja mucho en TCC, es uno de los grandes preventores de recaídas, porque genera un aprendizaje que básicamente te genera la respuesta contraria. Como si, bueno, si esto antes te activaba, ahora vas a aprender que esto te relaja de alguna manera. Si esto te evocaba temor, ahora te va a evocar nada o te va a evocar relajación incluso. Que es una buena forma de prevenirlo. Pero sí, siempre el otro aprendizaje va a estar ahí presente. Claro. Entonces, si en algún momento volvés a pisar el palito, puede volver a ser un problema. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, estoy para pasar al siguiente ejemplo. Yo había pensado como posibilidad que pensáramos en una psicopatología como muy corriente en el día de hoy, que es la de trastorno de pánico, básicamente. Como Bien. Que es muy común que caiga a consulta alguien con trastorno de pánico. Y caso prototípico, digo porque me han llegado muchos casos diferentes con casi la misma historia, como de, bueno, así se generó mi trastorno de pánico, este problema está generando. Un paciente que acude a consulta, de repente, bueno, transmite que falleció una persona cercana de manera inesperada, de un ataque al corazón, y que empieza a tener miedo de que le pase lo mismo. Y que una vez viajando en colectivo, empieza a sentirse mal, empieza a transpirar, a tener taquicardia y demás, que sienta que le baje la presión, y que aparezca el pensamiento de que se va a morir en cualquier momento, de que le está pasando algo grave, de que tiene un ataque al corazón, algo por el estilo. Esta persona en ese momento se baja del colectivo. Al bajarse del colectivo experimenta un alivio de, bueno, quizás... Refuerzo negativo del factor de mantenimiento evitativo. Estoy aprendiendo. Excelente. Y esta persona, bueno, el circuito típico de la salud pública en Argentina sería, bueno, va a un hospital público, una guardia, diciendo, me estoy por morir, estoy teniendo un infarto, me está pasando algo. Lo atiende el médico clínico de guardia. ¿Qué le va a decir el médico clínico de guardia? No tiene nada. No tenés nada. ¿Y qué le va a dar para que se lleve a su casa? Clonazepam. Exactamente, un lindo clonachu para que se lleve a su casa y se lo va a llevar sin saber el clínico de guardia, no tiene por qué saberlo porque quizás no tiene formación en salud mental, que ese es un excelente factor de mantenimiento. Entonces tenemos una persona que tiene un primer ataque de pánico, que le dicen, no tenés nada, pero tampoco le explican qué le está pasando, no dicen, estás teniendo un ataque de pánico, o esto es común, o te está pasando esto, y se vuelve sin tener una respuesta clara, y con un excelente caramelito que cada vez que le vuelva a pasar esa respuesta poco clara, lo puede usar para taparlo, de alguna manera. Y lo que le pasa a esta persona es que de repente, cada vez que vuelve a subir un colectivo, le empieza a pasar lo mismo, pero ahora tiene el caramelito. Y se lo toma, listo, baja un poco o se baja del colectivo, cada vez que experimenta eso. Y llega un punto donde no le es suficiente ese caramelito. Entonces empieza a tener ataques de pánico, de repente llega a la facultad hasta una clase y vuelve a tener los mismos síntomas, ¿sí? Y vuelve a experimentar lo mismo. Y después le empieza a pasar de repente haciendo en la fila del supermercado o en un recital, o le empieza a pasar en el ascensor, y le empieza a pasar en la casa.
Y cuando se da cuenta, está teniendo, sin saber que está teniendo ataques de pánico, varios ataques de pánico a la semana, por ejemplo. Y ahí llega a consulta, ya con el clonazepam, ya con varios ataques de pánico en el día y con la imposibilidad de sostener una rutina que venía sosteniendo, de ir al trabajo, a la facultad, etc. Ese sería a grandes rasgos el lindo caso prototípico para Sí, pensar. sí. Que este sí te puedo decir que he tenido varios. Claro, como que el ataque de pánico se le desplazó a toda su vida, básicamente. Como se generalizó. Mirá, acá lo mismo, o sea, no me quiero repetir, pero lo primero que preguntaría es cuándo empezó. O sea, qué es lo que estaba pasando ahí. Vos pusiste el ejemplo de que es tras la muerte de un ser querido que murió por un ataque del corazón. Sí. Y bueno, yo investigaría un poco acerca de posible identificación con esa persona o, digamos, qué importancia que puede tener ese vínculo para la persona. Pero no se me está ocurriendo en este momento como una investigación como distinta de la que haría con la fobia a las agujas, ¿viste? Como que haría preguntas muy similares con respecto a esos puntos de cuándo empezó, de cuál es exacto el miedo y de posibles asociaciones o antecedentes que pueda haber en su historia para ver qué se despliega ahí. Eso es lo primero que me sale decirte. Sí. Yo empezaría por lo mismo, también preguntaría por lo menos desde qué momento le empezó a pasar esto. Quizás pensaría esto que pasó de un familiar cercano como una posible etiología. A mí una interpretación que se me ocurriría darle sería que, por así decirlo, se desbloqueó un miedo que antes no tenía presente. De repente se muere alguien cercano y es como, bueno, esto es una posibilidad. Existe la muerte. Tal cual, me podría pasar a mí, en cualquier momento también podría tener un infarto repentino. Y preguntaría un poco sobre ese primer episodio, como qué estaba pensando la persona, qué le estaba pasando a nivel físico, qué sensaciones tenía, como para ver qué hubo detrás. En general, digamos, uno de los núcleos psicopatológicos del trastorno de pánico es como el temor a morirse o volverse loco. Tal cual, Sí, como ese pensamiento que empieza a circular en la persona de me puede dar un infarto o puedo estar perdiendo la razón de alguna manera. Exactamente. Yo lo he visto mucho en distintas estructuras psíquicas por lo que hablamos la última vez, que no suscriben a la idea de diagnósticos o de ciertas estructuras, pero yo lo he visto mucho en neurosis obsesiva, es muy común, y en algunos trastornos límite también. Yo diría que ahí es donde yo veo más comorbilidad de ataque de pánico, ese tipo de síntomas. Sí. En la neurosis obsesiva, por ejemplo, es súper común este miedo a volverse loco. ¿Viste? A perder la razón. La locura para la neurosis obsesiva, por alguna razón, es un miedo casi prototípico, ¿viste? Que yo he encontrado. Y con la dificultad, yo creo, no sé si vos tenés la misma experiencia, me intriga, pero de que cuando yo encuentro ataques de pánico, en general he visto que hay bastante dificultad para hablar. ¿Viste? La persona como que le cuesta más asociar que otros pacientes que yo he tenido. Entonces, en general son casos que me llevan más tiempo que se empiece a desplegar el discurso. Sí. Yo diría, o sea, desde una lógica cognitiva lo que pensaríamos es que la atención, a diferencia de otros pacientes, ¿sí? no está tan acá, sino que está como acá, en todo lo que está pasando a nivel físico. De hecho, hay como dos variables como que suelen ser centrales en el ataque de pánico, que es la atención autoenfocada, como estar monitoreando constantemente, que cómo me late el corazón, si me transpiran las manos, si me tiemblan las piernas, si de repente me baja la presión, si me sube, si me duele la cabeza, etc. Y la interpretación catastrófica de eso. Como eso, desde la TCC lo pensamos como una suerte de efecto snowball, como bola de nieve que va creciendo, donde de repente, no sé, estoy en el colectivo, me late el corazón y le presto mucha atención a eso, empiezo a monitorearlo, la atención autoenfocada. Y de repente interpreto eso de manera catastrófica, como me estará dando un infarto, por ejemplo. ¿Y eso qué va a hacer? Que
el feedback, por así decirlo, fisiológico aumente. Me va a dar miedo esa interpretación, entonces me va a latir más rápido el corazón. Le presto más atención, más interpretaciones catastróficas que confirman que realmente me está dando un infarto, más activación, más. Y el ataque de pánico sería como esa sobreactivación fisiológica que lleva como esta bola de nieve entre una cosa y la otra. Claro. Como si cada vez uno se fuera agrandando, por así decirlo, el temor, por el propio temor a los síntomas que están pasando, que en realidad son normales, que están ahí. Simplemente la persona lo está viendo de una manera catastrófica y hace que se ponga mucho más ansiosa y alterada. Esa es la parte difícil del ataque de pánico, que uno se lo termina induciendo de alguna manera. Sí. Pero no es una respuesta realmente. A veces puede pasar que sea como medio automático por varias cuestiones, pero en la mayoría de los casos, el caso prototípico es esto, Sí, autogenerado sí, por sí, el sí, feedback que uno totalmente. se va dando. Totalmente. Hace poco yo conté un caso en un video justamente de un paciente que tenía ataques de pánico y que el miedo era principalmente volverse loco. Y que eso también le fue haciendo síntoma, digamos, en todas las áreas de su vida donde podía aparecer algo de la pérdida de la razón o de la pérdida de conciencia. Entonces, ya sea con drogas, que evitaba completamente, o, por ejemplo, en un momento se había tenido que operar porque se había sufrido una lesión. Le habían dicho que era anestesia local. Y terminó siendo anestesia total. Y el nivel de angustia cuando se despertó de esa anestesia total, porque por un momento desapareció en tanto razón. Sí. ¿Viste? Había llegado a ese nivel de locura. De locura, digo yo, conociendo el caso, digamos, como de pérdida de razón, de desvanecimiento de la conciencia, como de pérdida de control también. En su caso particular, estoy pensando cómo decirlo, no yéndome muy por, viste, contando demasiado el caso, pero justo el tema de la locura había tenido un antecedente discursivo en su historia, Sí. ¿viste? Asociado a la joda, asociado a la droga, asociado a experiencias que contaba el padre de amigos de él y que se habían ido a la locura y que no habían vuelto. Cosa que le dejó muchísimo miedo, al punto de que todo lo que tenía que ver no solo con la locura, sino con la joda también era evitado. Entonces, por ejemplo, el mundo de la noche lo evitaba completamente. No se podía dormir después de las 12 de la noche, porque si no empezaba a temer un ataque de pánico, ¿viste? Y bueno, para hacerla corta, cuando empezamos a rastrear el núcleo de qué era lo que de verdad le tenía miedo, y encontramos algo muy de la lógica del psicoanálisis, que es que a lo que se tiene miedo es a un deseo o una posibilidad de goce que es peligrosa para la historia del sujeto, es peligrosa para la identidad que formó, es peligrosa para los mandatos que incorporó, es peligrosa para... Entonces hay un peligro ahí, pero no es el peligro irracional como se presenta conscientemente. Y cuando pudimos identificar algo de eso y yo le fui proponiendo a un estilo que creo que podría ser compatible con TCC, que es experimentar, darle lugar a ese tipo de goce, se fue animando a hacer esa experimentación, generando aprendizaje de que no pasaba nada, y poco a poco le fue disminuyendo la ansiedad completamente y los ataques de pánico, y no tiene más hace tiempo. Entonces, no te puedo decir que en todos los casos haya un antecedente con la locura en sí, como que tenga un hecho discursivo, pero por ejemplo en este caso me da ganas de contar de que fue así. Sí. De hecho, todo el tema de sustancias y demás suele ser un gran precursor de ataques de pánico. También me ha pasado a muchos consultantes que vengan a ponerle, no sé, fumaron un porro y después de eso tuvieron su primer ataque de pánico y de ahí desarrollaron un trastorno de pánico. Eso es muy común. Porque Muy claro, común. quizás uno si no ha experimentado ponerle con ninguna droga, de repente consume algo que le genera un montonazo de sensaciones físicas o alteraciones de la percepción que tiene habitualmente.
Y depende cómo uno lo tome, cómo lo interprete en ese momento. Por ejemplo, lo puede interpretar como me estoy volviendo loco o nunca voy a volver a estar Ese es como un estaba miedo, antes, claro. Sí. igual, o la No voy a pérdida de volver. control. Sí. Eso es como muy, muy común, muy común. ¿Y cómo trabajarían entonces con estos casos, digamos? Porque algo de esto habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Como que esto de darle un clon y que tenga esta posibilidad de generar ese circuito de mantenimiento y reforzamiento negativo, aparentemente por lo que entendí de lo que vos enseñás, es parte de lo que hace que el sujeto cada vez le tenga más miedo y se desplace a más áreas de su vida. Tal cual. Yo soy partidario, yo no, o sea, la evidencia es partidaria de que las benzodiazepinas en la mayoría de los trastornos de ansiedad es una cagada. La mayoría de los casos. Además son muy adictivos. Tal cual. Primero eso y segundo que son un gran factor de mantenimiento. Yo igual no es que estoy en contra de la psicofarmacología en general, de hecho me parece como para muchos casos la mejor intervención. Yo también, o sea, no Sí. estoy en contra. Simplemente en los trastornos de ansiedad, lo que dicen las guías de excelencia, como los tratamientos de primera línea, en casi todos los casos no suele ser primera línea ir a la psicofarmacología. Es primera línea, ahí tenemos lugar los psicoterapeutas. Intervención psicoterapéutica, monoterapia. Y si es muy complejo el caso, y si la persona está teniendo 8 ataques de pánico por día, no puede, está bien, bueno, ahí sí. Tratamiento combinado, ambas. Uh-huh. Pero ir como primera opción por eso es ignorar toda la evidencia que dice que no es una buena idea, que es un factor de mantenimiento, que responden menos, que incluso si responden bien cuando retiras el psicofármaco hay mucha chance de una recaída. Por lo cual yo trataría en lo posible de que la persona vaya a la interconsulta con un buen psiquiatra y que pueda gradualmente ir dejando esa droga. Como intervención, como caballito de batalla número 1 que usamos en TCC para trastorno de pánico es psicoeducación, que en muchos casos es hasta, te diría, una cuestión ética a veces, de que la persona entienda. Siempre es una intervención terapéutica igual. Pero acá es una intervención terapéutica súper potente, porque viene una persona que no entiende lo que le está pasando, que la está pasando muy mal, que cree que se va a morir y volverse loca. Cuando empieza a entender lo que está pasando, en muchos casos, solamente con eso remite el cuadro. En muchísimos casos pasa eso, que la persona viene, está teniendo muchos ataques de pánico, y vos le decís, che, mira, esto se llama de esta manera. Es muy común, le pasa a mucha gente. Te está generando este feedback que decía, bueno, atención autoenfocada, interpretaciones catastróficas, la persona se siente identificada con lo que está pasando, y le transmitís la calma de la tasa de mortalidad o de volverse loco por un ataque de pánico es del 0%. Como, ya con entender eso, la persona muchas veces baja tanto los niveles de ansiedad que ya deja de tenerlos. Y ahí puedes empezar a trabajar mucho más tranquilo otras cosas. Por lo cual diría como intervención número 1, siempre psicoeducación, que la persona entienda, más allá de la cuestión ética de que tiene todo el derecho del mundo a saber qué le está pasando y entender que es algo común y que le pasa a mucha gente. De hecho, la estadística dice que gran parte de la población, o sea, más del 50% de las personas, en algún momento de su vida van a tener un ataque de pánico. Más del 50%, Más del 50%. Es muchísimo. O sea, es muchísimo. Por lo cual, naturalizarlo de esa manera, ver que es algo muy normal, más hoy en día, ayuda a entender que en realidad no está pasando nada grave, que es una respuesta como hasta el organismo, ¿sí? De cualquier organismo que sienta que se está por morir o se está por volver loco, se va a activar, se va a poner nervioso. Eso como intervención número 1. Yo la copiaría, yo diría, como psicoanalista yo creo que no habría ninguna contraindicación, o sea, no creo que vaya contra nuestra modo de hacer terapéutica el hacer ese primer paso de psicoeducación y decir, mira, esto en verdad no te vas a volver loco y no te vas a morir, o sea, para que te quedes tranquilo. Ahora charlemos de qué pasa. Tal cual. Para mí está bueno, sí. Tal cual. Porque muy probablemente además la persona llega a consulta sin que nadie le haya dicho eso hasta ese momento. Fue a la guardia, le dijeron no tenés un infarto, pero anda al psicólogo. Quizás piensa que hay algo que está funcionando mal, pero en realidad hay algo que está funcionando bien. Es un signo de que estás loco que te manden al psicólogo. Tal cual, peor, refuerza más la idea de, uy, pará, me estoy volviendo loco. Y después hay como 2 intervenciones nucleares que se suelen utilizar en el trastorno de pánico desde TCC, que son la reestructuración cognitiva, ¿sí? Como tomar ciertos pensamientos irracionales, estas interpretaciones catastróficas que tiene la persona sobre, por ejemplo, no sé, que me puede dar un infarto en cualquier momento, o de repente si no puedo controlar estos síntomas me va a pasar algo grave, me puedo desmayar, me puedo morir y demás, y ver que realmente son interpretaciones
bastante catastróficas. O sea, una de mis primeras consultantes con trastorno de pánico tenía miedo de tener un infarto. Y tenía 21 años, tenía una vida súper saludable, no tenía ningún antecedente en su familia, de nada. Entonces, está bien, es posible que te dé, sí, como es posible que yo salga a la vereda y me caiga un avión en la nuca. O sea, las dos cosas son posibles. Pero posible no quiere decir probable. Es posible, pero es posible con una probabilidad del 0,0001%. O sea, puede ser que alguien joven y saludable muera de un infarto. Pero no es una buena opción vivir el resto de tu vida preocupada por algo que es extremadamente poco probable. Tampoco no es muy adaptativo. Ahí trabaja mucho con el diálogo socrático, la reestructuración cognitiva. Y después se trabaja mucho con lo que es la exposición interoceptiva. La lógica de la TCC, o sea, a lo que le teme el paciente con un trastorno de pánico, no es ni más ni menos que a los propios síntomas corporales. Entonces, evocamos en sesión esos síntomas corporales como si generáramos, por así decirlo, un ataque de pánico dentro de la sesión y hacemos que el paciente esté en contacto con eso sin emitir ninguna medida de evitación, sin bajarse del colectivo, sin tomar el clonazepam, nada. Entonces, por ejemplo, no sé, hacemos una lista de 5 síntomas físicos a los que le teme. Taquicardia, sudoración, hiperventilación, temblores, etc. Y hay ejercicios físicos para evocar esos síntomas. Lo practicamos, por ejemplo, no sé, vamos con de repente la sensación de falta de aire o de mareo. Y bueno, hacemos un ejercicio de hiperventilación en sesión. Que lo hacemos junto con el paciente. La idea es que uno lo practique también y se exponga a eso. O sea, termina siendo un poquito incómodo, pero... O sea, vos terminás hiperventilado muchas veces. Tal cual, las veces que he hiperventilado por paciente. O de repente para mareo girar en una silla, o hacer burpees, o lo que sea. Pero la idea es evocar esos síntomas, que el paciente esté en contacto con esa sensación física, y así como te había mencionado la exposición en vivo, o sea, estar en contacto con eso sin hacer nada para evitarlo, y se va registrando cada cierto tiempo qué sensaciones físicas tiene, cuánta ansiedad tiene del 0 al 100, qué tanto cree que le va a pasar algo por tener esos síntomas. Y la idea es que al repetir eso, en general se hace un ejercicio que dura 1 minuto de actividad física intensa, de activación intensa, y se registra después hasta que baje eso. Y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir. Y así con cada uno de los síntomas. La idea es que la persona se habitúe a esas sensaciones físicas y vea que la taquicardia o la transpiración o el mareo y demás no significan la aparición de nada malo. Más que lo entienda la persona, que lo entienda su cerebro, por así decirlo, por exposición, claro, se habitúe a esas sensaciones como algo normal, sí, y deje de temerlas y evitarlas. Que vaya incorporando ese registro de que, como dijimos antes, o sea, de que en la realidad no es tan peligroso como lo parece en fantasía. Tal cual. Te iba a preguntar esto. Yo he notado en los casos de ataque de pánico muchas veces que la persona lleva un nivel de exigencia en su vida muy grande. En psicoanálisis lo diríamos así, como está muy pegado a la demanda, ¿viste? Como a cierta posición a la que se vio demandado estar en su vida. Y a veces yo siento que el ataque de pánico es casi como el último recurso que tiene el psiquismo, como para decir, bueno, no te vas a permitir salir de esta posición nunca, bueno, aprieto este botón rojo y te vas a desvanecer por un segundo y vas a, por medio de este síntoma, poder sustraerte un ratito de este lugar. No sé si vos tenés la misma observación, pero yo lo he notado, digamos. Yo lo pensaría desde el lado de que llevar una vida con niveles de estrés muy altos hace que tengas más predisposición, que estés en general más ansioso y que tu umbral, por así decirlo, para hacer un ataque de pánico sea un poquito más bajo, que tengas esa predisposición, que cualquier cosa te active de alguna manera. Yo lo pensaría más por ese lado, desde el lado por el estrés, tal cual, la vulnerabilidad asociada a una vida estresante, estar siempre al palo, que hace que, bueno, uno pueda tener mayores niveles de ansiedad. Bueno, está bueno, o sea, es interesante lo que sí del estrés, y si entiendo bien, entonces, en parte, no sé si lo observás o coincidís conmigo de que puede haber una cuestión ahí, ya sea con el estrés o con la demanda, que influya, ¿no? Sí. O sea, yo lo siento que es como si el sujeto no puede adueñarse del acto de sustraerse de esa exigencia. Sí. Entonces, el psiquismo utiliza otros mecanismos, ¿viste? Y ese es uno, en algunos casos. Sí. Yo creo que eso aumenta las probabilidades de que suceda algo de ese estilo.
Bien. Está bueno, ¿eh? No sé qué más tenemos, porque mira, una cosa que es interesante que iba a decir es... yo de lo que noto de el abordaje TCC versus el psicoanalítico es que el TCC como que aborda como la creencia racional y la busca contrastar con la realidad empírica ofreciéndole evidencias, ¿no? Y en psicoanálisis trabajamos con las significaciones que pueden estar en juego. No sé si del todo independientemente de la realidad objetiva, pero más enfocado como en las significaciones que pueden estar en juego. Por eso no aconsejamos tantos actos concretos. Algunos sí, porque por ejemplo con el caso este de que yo te contaba del obsesivo, yo le fui aconsejando como ciertos actos. O sea, yo no es que le aconsejaba actos de la nada, pero digamos, cuando aparecía en él como la duda con respecto a cierto acto que yo veía que iba en la dirección de animarse un poco más, siempre lo alenté y lo aconsejé como a que experimente a ver qué pasaba, porque si lo hacía nos iba a traer información también de dónde está parado. Sí. Sí, en general lo solemos pensar con una lógica como bien pragmática. Sí, como el sujeto viene con este problema, le está interfiriendo para estas cosas de su vida, ¿cómo hacemos para generar un aprendizaje que le resulta adaptativo para lo que quiere, para el tipo de vida que quiere vivir? Y apuntamos directamente a eso. A veces también, no es que no nos interese la etiología de las cosas, ni la causa, ni preguntarnos el por qué, pero en muchas ocasiones sabemos que es multideterminado, o sea que hay un montonazo de causas, así que a veces llegar a una solución de compromiso, decir, bueno, debe ser esto, como, no sé, tenés ataque de pánico por esto, por esta experiencia que tuviste o por esto, como que no se le da demasiada vuelta al respecto. O sea, en pensar el por qué, sino el qué lo mantiene hoy en día. ¿Qué está haciendo que hoy en día esta persona no pueda hacer X cosa que quiere hacer? Pensando desde el lugar más funcional, que la persona viva la vida que quiere vivir, básicamente. Un factor del mantenimiento podría ser, por ejemplo, en este caso, que el sujeto, por ejemplo, me cuenta de determinado momento de su vida donde no tuvo ataque de pánico. En el momento en el cual estaba plagado de ataque de pánico por todos lados. Y investigando, pudimos identificar de que fue en un momento donde él estaba, en principio, fuera de la casa de sus padres y sin estudiar porque estaba de vacaciones. Y el estudio era un tema súper importante de la demanda de los padres. Que él, de hecho, estudiaba el 100% que podía del tiempo, o por lo menos tenía esa exigencia. Después hay que ver si procrastinaba y tenía otras cosas, ¿no? Pero vivía muy estresado con respecto a eso. ¿El estudio en sí podría ser un factor de mantenimiento en ese caso? ¿O cómo lo pensarían? Porque en el caso este, o sea, animarlo a ver qué pasaba si se permitían no estar 100% estudiando, fue positivo. Sí. Yo pensaría que esto es algo muy común en el trastorno de pánico. No en los ataques de pánico, como en el trastorno de pánico, que se empieza a generalizar a diferentes ambientes. Sí. Entonces, de repente, empieza en el colectivo, después pasa en la fila del supermercado, pasa en un recital, pasa en la facultad. Y la persona cada vez empieza a limitar más su repertorio conductual. Empieza a hacer menos cosas porque cada cosa de estas es activa. Y siempre el último escalafón, como la parte más compleja, es cuando empieza a generalizarse el entorno cotidiano de la persona. O sea, básicamente su casa, que es el lugar seguro, habitual. Que es cuando empezamos a pensar como en los casos más vinculados quizás a la agorafobia y demás. O sea, y personas que tienen miedo hasta, no sé, de repente de salir de su casa, de salir a la vereda, por el miedo a los síntomas, a la incomodidad, de no poder escapar de eso. Uh-huh. Puede pasar esto, que de repente se esté generalizando, por ejemplo, el entorno de la casa de su familia y cambiando de entorno lo vea como algo más seguro, sin estos estímulos estresógenos o el estudio y la familia, y ahí no aparezca de repente. Uh-huh. Eso sí, se podría pensar como algo habitual. De hecho, en general, en estos tipos de trastornos, si no se tratan, el problema es que empiezan a generalizarse de tal manera que de repente cualquier entorno, cualquier estímulo puede generarte
un ataque de Terrible. pánico. Toma toda la vida de la persona. Tal cual. Muy Tal cual. heavy. A diferencia, bueno, justo lo que hablamos de la fobia, que la fobia es mucho más sencilla en ese sentido. Te armás la vida para no estar en contacto con eso y punto. Como mucho más fácil. Total. Yo tenía una paciente, por ejemplo, que tenía fobia a las arañas y no solamente su vida, todo su entorno se había acomodado a eso. De tal forma que, por ejemplo, no sé, ella convivía con su pareja, iban al supermercado y tenían que comprar insecticida, o donde estaba la góndola de los insecticidas, iba solamente la pareja, porque ella ya solo ver la imagen de la araña le evocaba como todo el temor y demás. Entonces, Claro. y la pareja iba, compraba, lo envolvía con un papel blanco para que no se vea el dibujo de la araña y lo dejaba en una parte de la casa. Tremendo. Su familia, sus amigos, nadie mencionaba la palabra araña. Le decían el bicho, por ejemplo. El bicho. Entonces todo su entorno era un factor de mantenimiento enorme que hacía Claro. que la persona nunca se exponga ni al más mínimo estímulo que tenga que ver con eso. Tremendo. De hecho, llegaba al punto tal donde cada vez que veía una serie, una película, antes de verla, hacía que alguien más la vea para que le dijera si aparecía o no. Ah, porque era tremendo. y así como digo, en la fobia se vuelve más sencillo porque el entorno se acomoda, si bien puede ser llegar a estos extremos, y vos podés vivir tu vida sin enfrentarlo, sin tener temor. Y hasta podría haber tenido una vida súper funcional. Simplemente, bueno, hay limitaciones que después aparecen. Si vos le querías gritar el gol de Julián Álvarez en el Mundial, no iba a poder. Tal cual. Ahí iba a ser un problema. Se perdía algo importante. En No ese podías caso. ver la segunda película de Harry Potter, no podías... Claro, Spider-Man ni hablar. Spider-Man ni hablar, sí. O sea, se vuelve más fácil evitar el estímulo que uno tiene, pero en el trastorno de pánico, como le tememos a los propios síntomas corporales, no hay forma de escapar de eso, porque de repente tomaste un mate y te dio taquicardia y ya está, tenés un ataque de pánico. Bajaste la escalera o subiste la escalera y te transpiraste y te mareaste un poco, listo. O sea, empieza a generalizarse a todo, básicamente. Y Es realmente una vida muy estresante. tal cual. Es mucho más incapacitante, diría, ese trastorno. Que el trastorno de pánico. De hecho, lo que pasa es que la fobia tiene mucha más prevalencia, es mucho más común en la población, pero hay muchas menos consultas que el trastorno de pánico. El trastorno de Porque lo pánico, puede manejar. si bien es muy prevalente, no es tan prevalente como la fobia, y la gente consulta mucho más porque se vuelve mucho más incapacitante realmente en el día a día. Una psicoanalista que quiero mucho y que falleció hace poco, hablando de la fobia, ella decía como que en la fobia le permitía al sujeto armar como un mapa, que es esto que vos decís, como que todo estaba estructurado alrededor de esa fobia y había circuitos permitidos y circuitos no permitidos, y que es como una forma también de armarse un mundo, ¿viste? De armarse un lugar en el mundo que para ella era importante, o sea, que había una función en armarse también el mundo de esa forma, que es interesante. Sí. Voy a chequear cómo estamos de tiempo y pasamos a la otra, ¿te parece? Dale, me parece perfecto. ¿Cuál nos queda? Un caso de depresión. Me imaginé que se venía ese trío. Tal cual, no podría faltar. Sí. No podría faltar. ¿Cómo es el caso de depresión? Tiene una breve historia detrás. A ver. Dame alimento psicoanalítico. A ver. Tírame historia. Pensemos en el caso de un paciente, ¿sí? Que lleva una vida perfectamente normal, corriente, va a su trabajo, tiene amigos, duerme bien, hace actividad física, mira partidos de fútbol, lleva una dieta más o menos equilibrada, disfruta ciertas actividades placenteras, de repente leer un libro, tiene algún hobby, estudia algún instrumento musical. O sea, no es lo que llamaríamos una depresión mayor o un caso así. No, esta es como la previa. Ah, esta es la previa. Okay. ahora viene la depresión. Este es el comienzo feliz de la historia. Bien. Y este paciente un día va a su trabajo y se entera de que lo despiden de un día para otro. ¿Sí? Y dice, bueno, recorte de personal, afuera. ¿Sí? Y era una persona que en sí le dedicaba mucho a su trabajo, mucho tiempo, era algo que lo identificaba mucho. Por ejemplo, pensemos que, no sé, era de repente un contador, pero era el contador de la empresa y reconocido por eso, por sus pares y demás. Y lo despiden. Y esta persona, obviamente, como cualquier persona que es despedida, se va a bajonear, que hasta ahí es normal, como hasta sería lo saludable, obviamente, que una persona que despiden se bajonee.
Ahora esta persona no solo se bajonea, sino que empieza a dejar de hacer las cosas que venía haciendo. Se queda en su cama, se queda en su casa. Cuando sus amigos le invitan a jugar al fútbol, no sale a jugar al fútbol. Cuando su pareja dice que ella sale al cine, no tiene ganas de ir al cine. Empieza a comer mal, empieza a dormir mal, empieza a dejar de hacer actividad física, se levanta sin ganas y cuando tiene que ir al gimnasio no va, deja ciertos hábitos de higiene y de repente, más allá del duelo normal o de la reacción que podría tener frente a una situación de crisis vital, como se ha despedido, pasan varios meses y nota que esto se generaliza y está sumamente deprimido y está sumamente inactivo en su día a día. Hemos llegado a una vida de una persona depresiva, muy pasiva, sin hacer cosas y sintiéndose mal, con la sensación de no tener ganas, no tener motivación y no poder arrancar, ¿sí? Y así, bueno, después de la insistencia de su pareja y de los amigos, llega a consulta, diciendo esto, como estoy deprimido, no sé qué corno hacer con mi vida, me siento mal y no puedo hacer nada para cambiarlo. Bueno, buenísimo. Ahí, claro, o sea, ya nos da una pista por dónde empezar a indagar que está la depresión, el sujeto se nombra a sí mismo como deprimido, y le podemos dar la razón también. Y hay un inicio claro, ¿no? En lo que vos contás, que seguramente el sujeto nos cuente, que es a partir de este despido. Sí. Yo le preguntaría en principio, o sea, más allá de lo entendible de la situación, de vuelta, o sea, más allá de lo obvio de que no está bueno que te despidan, más cuando el valor que él adquiría en ese lugar del contador respetado y valorado, o sea, ¿por qué tanta depresión? O sea, ¿qué es lo que había en ese lugar que perderlo le genera tanta tristeza? Sí, Como demasiado agarrado, ¿no? Ese punto. Tal cual, tal cual. Como, digamos, un hito que le generó mucho malestar y que evidentemente eso le estaba generando algo que lo sostenía de alguna manera y ya no está. Sí. Yo lo pensaría un poco por ese lado en principio. Algo que yo lo pienso como una práctica habitual en los casos en general, pero particularmente cuando alguien viene deprimido, yo lo primero que indagaría siempre sería sobre riesgo suicida. Tengo medio como la deformación profesional de trabajar mucho con pacientes con riesgo suicida. No, me parece estar re bueno lo que decís, sí. Pero indagaría sobre eso, como ideación autolítica, pensamientos que hayas tenido de querer lastimarse, o actuales en el pasado, como para por lo menos quedarme tranquilo con esa anamnesis, ver, bueno, qué está pasando acá, o qué pasó, o qué cosas pueden hacer que este caso se vuelva más complejo de lo que parece realmente. Me parece espectacular ese consejo. ¿Y qué cosas te alertarían de escuchar? Bien, yo pensaría como en evaluar protocolarmente lo que son factores de riesgo y factores protectores, como esta balanza para ver, bueno, qué cosas lo ponen más en riesgo que los demás y qué cosas lo previenen de un intento de suicida. Como factores de riesgo preguntaría, bueno, primero abiertamente, ¿pensaste alguna vez en lastimarte, en quitarte la vida? Si me dijera que sí, empezaría a indagar más sobre eso. Bueno, si tiene un plan concreto para hacerlo, si tiene el acceso a los medios para hacerlo, si de repente alguna vez lo intentó, si conoce a alguien que se haya suicidado, como factores como bien específicos en relación a la ideación. Y después se valoraría como otros factores de riesgo que tienen que ver con cuestiones a veces más contextuales. Tenés familia, tenés hijos, tenés una religión. De repente, bueno, acá el trabajo no le preguntaría porque ahí sí se va a pegar un cochazo. Pero si tiene amigos, si tiene una red de sostén, si de repente no es lo mismo un paciente con riesgo suicida que viva en un 8º piso sin baranda, alguien que viva en una casa, alguien que tenga acceso a sustancias, a quien no lo tenga, alguien que tenga un arma de fuego en su casa, a quien no. Todos los factores de riesgo sabidos y por haber, como evaluaría en general, para ver, bueno, qué factores de riesgo tiene. Y después también evaluaría factores protectores, ver qué cosas hacen que sea menos probable que esa persona se quite la vida. Pensando en cuestiones más estadísticas, esto de la gente que tiene una religión en general tiene menos chance de tener una conducta suicida, la gente que tiene pareja tiene menos chance de tener una conducta suicida, la gente que tiene a alguien a cargo, tipo hijos, mascotas, la gente que no tiene acceso a métodos lesivos, más allá que tenga la ideación. O sea, si alguien me dice, no sé, pensé en ir al mar y ahogarme y vive acá en Ciudad de Buenos Aires,
está bien, ese es un factor de riesgo, o sea, no lo Tiene que desestimaría. viajar unas horas. Pero sería más complicado. No es lo mismo de alguien que me diga, pensé en pegarme un tiro y le pregunto si tengo un arma en mi casa. Bueno, ahí sería mucho más riesgoso. Otra cosa. Y evaluaría, primero. Si hay criterio de riesgo cierto inminente, sí pensaría en la cuestión de internación y demás. Si no, si se puede manejar dentro de una psicoterapia, aplicaría algún protocolo de riesgo suicida. Ese es un tema que yo siempre me pregunto, o sea, porque no lo tengo definido, no lo tengo claro. ¿Cuándo considerarías que hay un riesgo inminente? Cuando la persona ya tiene un plan concreto, decisión de hacerlo, ideación autolítica, y tiene el acceso a los medios para hacerlo. Para mí eso ya sería criterio de riesgo cierto inminente. Alguien que llega a sesión y me dice, mira, pensé en matarme, me voy a tirar de mi balcón cuando llegue a mi casa. O sea, Bueno, a veces sí, puede ser ese es, sí. sería muy explícito, pero digo, Sí. eso para mí sería un criterio de riesgo cierto inminente. O si no, criterios, por así decirlo, más bien de riesgo independientemente de que lo declare o no. Por ejemplo, no sé, alguien con esquizofrenia que esté en un brote psicótico agudo, por ejemplo, con sintomatología que está súper paranoide, viendo elefante de colores y de repente ideas delirantes, pensamiento desorganizado. Y sí, sería un criterio de internación, por ejemplo. Bien, buenísimo. Más por ese lado. Me parece buenísimo esto que vos decís. Sí, capaz eso sería lo más profesional de indagar en un principio para descartar en tal caso y poder empezar a preguntar acerca de Sí. el otro punto que dijimos. Para riesgo suicida hay muchos instrumentos. En TCS usamos mucho uno que se llama VHS, que es el inventario de desesperanza de Beck. Que si bien no es un inventario que esté diseñado para evaluar directamente el riesgo suicida, la evidencia lo que sostiene es que la desesperanza correlaciona mucho con el riesgo suicida. Por lo cual evaluar el nivel de desesperanza que tiene la persona es, por así decirlo, una buena forma de indagar sobre el riesgo que tiene la persona. Desesperanza en función de creer que nada va a mejorar, creer que la vida no vale la pena, creer que las cosas siempre van a ser negativas o que mi vida está destinada a ser algo vinculado al sufrimiento y demás. Evaluar eso para mí siempre es una buena idea. Es un buen punto. Yo también encuentro que hay un vínculo entre esa desesperanza o pérdida de sentido y pérdida de la esperanza de que en algún momento vaya a tener un sentido la vida. Sí, suele venir de la mano con ideas de muerte. Tal cual. Y hay una diferencia para mí de ideas de muerte y lo que se llama ideación suicida, que es como decís, como un plan concreto y como la voluntad de llevarlo a cabo, porque esto también para a las personas que estén escuchando es bastante común, o sea, que las personas tengan alguna idea de muerte en algún momento. Sí. Incluso dentro de los obsesivos es muy común que se les vengan como pensamientos intrusivos, como si se fuesen a matar, ¿viste? Sí. Y a veces se asustan los obsesivos y vienen y dicen, che, me está pasando esto, y digo, no quiero matarme, pero tengo estos pensamientos intrusivos y eso no sé si significa que yo corro el riesgo de hacerlo verdaderamente. Sí. Y en esos casos yo diría que no hay prácticamente riesgo. Son pensamientos obsesivos, es distinto de ideación suicida. Totalmente, totalmente. Ahí lo que hacemos como la distinción habitualmente es como pensar... Pensamientos intrusivos tenemos prácticamente todos los seres humanos, que es normal tener pensamientos intrusivos. La diferencia es si esos pensamientos intrusivos devienen obsesivos, que es cuando tiene una valencia afectiva negativa que nos genera mucho malestar y nos focalizamos en esto está mal, tenemos que sacarlo y generamos el efecto contrario. Lo que en TCC le llamamos como mucho el efecto paradojal, que se usa mucho esto del experimento del elefante blanco, de bueno, intentar no pensar en un elefante blanco y te das cuenta de que lo único que haces es pensar en eso. Que si esto es lo mismo, cuando alguien tiene un pensamiento intrusivo de no sé, me voy a matar, y eso quiere decir que me voy a matar, no tengo que pensar en esto, etcétera, y hace que piense más, ahí se vuelve como una obsesión. Y en esto de pensar que uno piense algo, valga la redundancia, aumenta las probabilidades de que lo haga, es algo típico del obsesivo. En TCC le decimos como fusión pensamiento-acción, como la lógica de pensar algo hace más probable que lo hagas. Y la realidad es que no. Sí. Claro. No, Freud lo llama omnipotencia de los pensamientos. Sería... Que a veces él lo lleva en relación al pensamiento mágico, que también es muy típico del obsesivo, que dice, che, yo estaba pensando esto y pasó esto en la realidad, lo causé yo con mi pensamiento. Sí. Ahí hay como una falacia, por así decirlo, como muy típica, que se llama ad hoc
ergo propter hoc, o sea, antes esto y después esto otro, que es esto que sostiene estas creencias. Es decir, bueno, yo no sé, me comí una milanesa y después de eso pasó X cosa, quiere decir que esto es la causa de esto otro, que pasa mucho en la lógica a veces de un obsesivo. Totalmente. Y esto de la fusión pensamiento-acción, de pensar que porque yo pienso algo o lo voy a hacer o quiere decir algo sobre mí necesariamente, que no se me había pasado, de pensar de pacientes que vienen más del estilo TOC, que me dicen, no sé, soñé que asesinaba a alguien, debo ser un homicida encubierto, porque, como no, o sea... También. O estuve en el subte, esperando el subte, y se me cruzó la idea de empujar a alguien a la vía del subte, debo ser un asesino. Exactamente. Eso es re típico de los obsesivos, sí. Que los martirizan muchísimo. Sí. Yo, por ejemplo, en un momento tenía en el departamento anterior que estaba, 8º piso, una baranda que era medio peligrosa. Y yo muchas veces estando ahí afuera en el balcón, me imaginaba saltando de la baranda y tirándome. Sí. Pensamiento intrusivo. Sí. Pero yo no tengo ideación suicida. Al contrario, ¿viste? Las personas que me conocen saben que a mí me gustaría vivir hasta los 100 años, ¿viste? Sí. Y con buena calidad de vida. Pero bueno, tenía esos pensamientos que se me venían en determinado momento. Por suerte acá no. Tengo una red de contención. Sí, totalmente. Sí. Y después, bueno, descartando todo esto, vamos a la parte de lo del trabajo. O sea, ahí ¿qué indagarías con respecto a el valor que tenía ese trabajo para la persona y esto de ser el contador reconocido? Yo indagaría, hay una teoría de la depresión que se llama teoría de la depresión de Lewinson, que es un autor que habla de que los seres humanos, por así decirlo, en nuestro día a día tenemos como ciertas conductas que sin darnos cuenta están siendo reforzadas constantemente. Por ejemplo, no sé, yo soy psicólogo, de repente atiendo a mis pacientes, mi paciente después me manda un mensaje, me dice, che, la verdad me reayudaste en esta sesión, o cuando doy un alta, o de repente si doy una clase o algo, digo, siempre hay un feedback de alguna manera que está reforzando mi conducta de ser un psicólogo, por ejemplo, o de cualquier otra cosa. Y eso me motiva a mí, por así decirlo, aumenta las probabilidades de que yo repita esas conductas y me ponga en contacto con ciertas consecuencias, ciertas contingencias positivas que me hacen sentir bien, de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa si el día de mañana, no sé, de repente hay un decreto del Ministerio de Salud y se anula la profesión de la psicología? No existe más los psicólogos. ¿Qué podría pasar? Holy shit. Reemplazado por la realidad virtual. Tal cual, reemplazado por inteligencia artificial y realidad virtual. ChatGPT, de repente, bueno, es el nuevo psicólogo. Yo me perdería de todos esos reforzadores, ¿sí? Que de alguna manera estaban sosteniendo mi repertorio conductual. Además de generarme cierto malestar, eso, digamos, yo no contaría con el reforzador habitual que me hacía sentir bien en el día a día. Lo que sostiene, digamos, Lewinson es una lógica bien conductual, que es la depresión es pasividad y la no depresión sería como actividad. Si llevar una vida activa es no estar deprimido, llevar una vida pasiva es estar deprimido. Llevar una vida activa nos hace sentir bien por estar en contacto con estas contingencias. Si llevar una vida pasiva no nos pone en contacto con nada y nos hace sentir mal, deprimidos. Muy bueno. Esto coincido con Lewinson. Capaz en psicoanálisis lo pensaríamos como que el sujeto no encuentra su deseo. ¿A cuál? No hay deseo. Uh-huh. Acá lo pensaríamos un poco de esa lógica de que al no estar en contacto con esas cosas, lo que se suele generar es como, bueno, cierta anedonia, cierta bulia, como la pérdida de la capacidad de disfrutar las cosas que antes nos generaban placer, la falta de ganas, la falta de motivación, como esta impronta que nos hace movernos de alguna manera hacia las direcciones deseadas. Entonces, yo lo que pensaría con esta lógica sería uno de los factores de riesgo de la depresión, como para empezar a indagar sobre la vida de la persona, es que a veces, diciéndolo concretamente, depositamos todos los huevos en una canasta, por ejemplo. Esta persona depositaba todos los huevos en el laburo, por ejemplo. Y cuando eso flaquea, listo, se cae todo lo demás, ¿sí? Entonces, una de las lógicas de la depresión a veces tiene que ver con esto. A veces pasa por gente que deposita toda su vida en la pareja, o gente que deposita toda su vida en el laburo, o gente que deposita toda su vida en su desempeño profesional o académico, o en algo puntual, que hace que si eso no está, no hay nada que te esté reforzando en el día a día tu conducta y de repente caiga todo lo demás. Pero la mesa tiene una sola pata. Tal cual, exactamente, como esa lógica. Entonces, pensando ya más en intervenciones,
Además de la infaltable psicoeducación que está siempre presente en TCC. ¿Qué le dirían ahí de psicoeducación? Le explicaría esta lógica de la depresión. De la lógica del depresivo en general suele ser: yo voy a volver a hacer todo esto que me gusta cuando yo me sienta bien y me sienta motivado y demás. Y la lógica va a ser exactamente al revés. Cuando hagas cosas... Cuando hagas cosas, aunque no tengas ganas, aunque no tengas motivación y más, ahí vas a empezar a sentirte un poco mejor y motivado y más. ¿Qué pasa? Obviamente yo le digo esto a un depresivo y me decís, yo sé, bueno, yo sé que tengo que hacer cosas. Yo sé que tengo que hacer cosas, punto. No va a ser hacer cualquier cosa ni de cualquier manera. Obviamente vamos a pedirle una aproximación mucho más gradual, mucho más cuidada, y no de cualquier cosa también. No es que le vamos a decir la receta prototípica: bueno, hace deporte, salir a tomar sol. O sea, puede funcionar para alguna gente, pero no funciona para todos. La intervención como el caballito de batalla habitual en TCC es lo que llamamos activación conductual, ¿sí? Que es como la intervención de primera línea. Hay muchas formas de intervenir en la depresión. De hecho, te diría... Hoy en día podemos pensar en 3 grandes intervenciones que tienen igual eficacia. Una que es más de corte psicoanalítico, una que es de corte más terapia cognitiva y una que es de corte más conductual. ¿Y la usan la psicoanalítica ustedes? No. No, ok. Pero ha demostrado eficacia. Más que psicoanalítica, diría psicodinámica. Tiene bases en psicoanálisis, que es la terapia interpersonal. No te puedo hablar mucho de eso porque no tengo formación específica en eso, pero bueno, es una intervención que ha demostrado eficacia. Bien. De hecho, es de la que mejor funciona. Mira, apunto para los que hablan. Después tenés terapia cognitiva estándar de Beck, que es como el santo grial, la piedra fundamental de la terapia cognitiva. Así, bueno, empezar a pensar que la depresión tiene que ver con las cuestiones más de sesgo, de interpretaciones que hace la persona. De hecho, Beck lo que dice es como la psicopatología en ese sentido es causada por un déficit en el procesamiento de la información, que las personas hacen interpretaciones súper negativas de lo que llama tríada cognitiva de la depresión, la visión negativa de uno mismo, del mundo, del futuro, desesperanza básicamente, y se lo sostiene. Y pues tenemos la teoría más conductual, que es esto que tiene que ver con Lewis y demás, donde la intervención principal es la activación conductual. Dentro de esto, que tiene igual eficacia, se supone que la activación conductual es lo más eficiente. O sea, no solo ha demostrado funcionar, sino que funciona con mucho menos recursos y mucho más rápido. De hecho, hay protocolos que tienen 10 sesiones para tratar la depresión y que han demostrado eficacia. Qué bien. 10 sesiones es increíble. 10 sesiones es como una locura. 10 sesiones, chao depresión. Obviamente puede variar esto, pero es un protocolo que está pensado para ese tiempo y que tiene muy buena eficacia detrás. Tiene respaldo, digamos, científico de que funciona. Y la lógica de ese tipo de intervenciones piensa lo siguiente: además de la psicoeducación, primero empezar a indagar sobre la rutina de la persona. Vos le mandás un registro que se llama registro de diario de actividades a la persona, donde registra qué está haciendo cada hora de su vida y puntúa cada actividad que hace en 2 escalas que son de disfrute y de importancia, del 0 al 10. ¿Qué tanto disfrutaste lo que hiciste? ¿Qué tan importante te parece lo que hiciste? Y al final del día puntúa cómo estuvo el estado de ánimo general del día. Por ejemplo, no sé, en general, cuando vos le mandás eso a una persona con trastorno depresivo mayor, te va a volver una planilla que es súper pasiva. Donde de repente pasa 5 horas viendo la tele, 3 horas, no sé, acostado en la cama, y después 2 horas comiendo mientras vuelve a mirar la tele y termina su día. Y ya está. Y ahí puntúa en disfrute de importancia y probablemente, no sé, capaz que la primera hora que está viendo la tele puntúa un 10 en disfrute y un 2 en importancia, pero después a la segunda, a la tercera, de repente empieza a bajar eso también. Y termina puntuando 2 de disfrute, 2 de importancia. O al revés, capaz que hay pocas actividades donde, no sé, realmente resulten importantes. Empecé a ordenar mi cama, un 10 de importancia, pero después, bueno, listo, lo dejé de hacer. Y no aparece nada más en el día. La idea de esta intervención como primer paso es como más psicoeducativo, que la persona vea que hay una lógica entre cómo se siente al final del día y qué hizo durante el día. Que es empezar a transmitir psicoeducativamente, bueno, tu estado de ánimo tiene mucho que ver con lo que haces durante el día. Después un siguiente paso que se usa, que es como una intervención, te diría como fundamental en este tipo de intervenciones, en un protocolo en particular, se hace lo que se llena una planilla que se llama AVA, Áreas Vitales, Valores y Actividades, que es conocer en diferentes áreas vitales de la persona, por ejemplo, sus vínculos interpersonales, sus responsabilidades, el estudio y el trabajo, etc. ¿Cuáles son los valores de la persona? Que los valores lo pensamos como de un término bien de lo que se llama terapia de aceptación y compromiso, como una dirección de vida. ¿Qué tipo de persona querés ser? ¿Cómo querés que te vean los demás? Y más. Entonces, por ejemplo, no sé, dentro de el área interpersonal, un valor puede ser un buen amigo. ¿Sí? Y dentro de ese valor definimos varias actividades. Bueno, ¿qué
forma tenés de manifestar concretamente el ser un buen amigo? Puede ser, no sé, me le mando un audio a mi mejor amigo preguntándole cómo está. Perfecto. Otra puede ser entrar a Mercado Libre y ver un regalo que podría comprarle a mi mejor amiga o una amiga para el día de su cumpleaños. Perfecto. Y así. Y vas listando como dentro de varias áreas vitales diferentes valores y dentro de cada valor diferentes actividades chiquititas. Ese sería como un segundo paso. Y la idea luego de eso, a grandes rasgos, es empezar a tomar varias de esas actividades que haya listado y empezar a desparramarlos, programarlas en su rutina, en este registro diario de actividades que tiene la persona. Decir, bueno, a ver, el lunes vamos a hacer esto de mandarle un audio a tu amigo, y a la tarde vas a sacar a pasear a tu perro porque esto era importante para vos por esto. Y a la noche vas a, no sé, leer una página de este libro, siempre pensando en actividades que estén bien atomizadas, que sean bien chiquitas. Y la persona, además de hacer ese registro, va a seguir puntuando el disfrute e importancia que tiene y el estado de ánimo al final del día. Y lo que se empieza a ver es que la persona, cuando cambia 2 o 3 cositas que sean significativas dentro de su día, empieza a aumentar su estado de ánimo, ¿sí? Y esto lo empieza a generalizar en un día, en otro, y gradualmente empieza a sentirse mejor. Y ahí es como yo le digo a mis pacientes, como empujar una rueda bien pesada a un camión, que decís, bueno, la empujás, y al principio cuesta mucho, pero después agarra inercia, y eso sigue girando solo. Y acá es como lo mismo, esa es la activación conductual. La persona empieza a desplegar cierto repertorio conductual que lo conecta con esas contingencias que son reforzadas intrínsecamente, que lo hacen sentir bien, y automáticamente de a poco empieza a restablecerse. Con la diferencia de acá no están todos los huevos en la misma canasta. Tenés como 5 áreas vitales, por ejemplo, en este protocolo, y la idea es que las 5 estén blindadas de alguna manera, manteniendo un estado de ánimo, digamos, mejorándolo, por así decirlo, y saliendo de la depresión gradualmente. Muy interesante. Y a ver, no sé cuánto tiempo tendremos de batería, pero voy a tratar de decir cómo pienso que trabajaríamos. Yo creo que como que intentaría entender lo mejor posible qué es lo que está duelando. Porque creo que no sabemos del todo qué es lo que está duelando. Sabemos en superficie qué es lo que está duelando, que es algo que vos dijiste que me parece que ahí coincidimos completamente, que es una dimensión del ser. Ser contador. Como vos hiciste el ejemplo de ser psicólogo, ¿no? Es una dimensión del ser que ocupamos en nuestra vida que nos da valor. Y que por alguna razón, como vos dijiste, o sea, eso estaba en equilibrio hasta que desapareció. Y una vez que desapareció ahí, como que apareció cierto desequilibrio que podíamos decir estaba en potencia, porque no estaba bien equilibrado en un principio. Yo no sé si nosotros trabajaríamos con proponerle distribuir las áreas. O sea, eso pasa y tengo una paciente que me estuvo hablando de eso, como de que se da cuenta de que necesita más áreas donde apoyarse. Me parece perfecto. Y cuando uno se da cuenta de eso en la vida, está buenísimo. Pero en sí, como investigaría, o sea, ya desde el principio, como eso que se está duelando, ¿por qué se estableció así, como de esa forma tan monoequilibrada? O sea, ¿por qué todo estaba apoyado ahí? ¿Por qué había tantos incentivos para apoyarse solo en ese lugar? ¿Y por qué no hay ninguna otra posibilidad de ser posible en su vida más allá de que la de ser ese contador? En general yo encuentro en los casos de depresión que en un principio no se ve ninguna salida, ninguna otra opción de ser, ningún lugar a donde apuntar, porque hay movimientos que están inhabilitados, que están inhibidos, ¿viste? Porque alguna otra posibilidad de ser implicaría otra pérdida que es igual o más importante que la que se está duelando, ¿viste? O está conectada con la que se está duelando. Por ejemplo, no quiero revelar cosas de pacientes, pero una mujer que, bueno, sufrió una situación heavy en su matrimonio y cayó en una depresión de años, la verdad, ahí ni en pedo 10 sesiones, digamos, realmente estuvo años en ese estado, con pérdida de sentido total, con pérdida de ganas de vivir también, pero bueno, no ideación suicida, pero durmiendo todo el día. Y no había posibilidad de salir de ese matrimonio. ¿Por qué? Bueno, eso ya es algo a indagar también. ¿Por qué no hay posibilidad de salir de ahí? Entonces hay algunas
circunstancias que son así, yo confío en que tarde o temprano, si se investiga y si pasan cosas, aparece como alguna posibilidad de hacer otra cosa. Pero hay que ver por qué está inhabilitado eso también. ¿Viste? Sí. ¿Cuáles son las consecuencias de ese otro acto que se podría producir pero que no se produce? Se me ocurre eso para aportar. Totalmente. En esto que decías del ser, como muchas veces los valores que se suelen indagar, o sea, tienen que ver con esto, se definen de esa manera, de ser de tal manera, cómo te gustaría ser, cómo te gustaría que te vean, y también habilita como, por así decirlo, otras direcciones de vida dentro de diferentes áreas, que quizás uno ya las tenía presentes, bueno, uno ya las tenía, pero no las tenía presentes, o sea, no tenía Total, sí, estoy de acuerdo. A flor de piel de que, no sé, para mí es importante ser un buen amigo y quizás pasaba todo por ser contador de repente y listo. Y dejo de emitir cualquier conducta en relación a esa dirección que de alguna manera también pueda ser representativa para el tipo de persona que quiero ser, el tipo de vida que quiero. Esta mujer, por ejemplo, como te digo, estuvo muchos años bajo una depresión muy grande y de repente pasó algo que no voy a contar que le despertó una chispa de deseo, ¿viste? Un proyecto, una nueva forma de ser en el mundo, una esperanza hacia futuro. Y eso mágicamente hizo que pueda poner un montón de actos en juego, con ayuda también de la terapia, para salir de ahí. Y fue muy loco porque mismo yo creo que puede ser muy desesperanzador para los analistas, porque quizás los TCC, no sé qué. Los TCC buscan resultados rápidos y logran resultados rápidos. En nuestro caso a veces tenemos que afrontar como realmente mucho tiempo de transitar con la persona esa depresión y esa falta de actividad, confiando que va a pasar algo. Y también me parece legítimo como evaluar, tipo, bueno, a ver, o sea, obviamente lleva tiempo, pero bueno, ¿qué puedo estar haciendo mal? O sea, hay algo que no estoy leyendo, hay algo que no estoy escuchando. Y a veces es así, y a veces no, a veces se requiere tiempo para que pase algo, ¿viste? Y a veces son circunstancias fortuitas que habilitan una chispa de deseo y de proyecto que aparezca que empieza a generar un movimiento. Entonces, mi recomendación para los analistas es mucha paciencia, ¿viste? Con los casos en general y los casos de depresión, yo diría más. Sí. Sí, ahí poner la lógica que tenemos en TCC es pensar qué tipo de depresión es. No es lo mismo una depresión episodio único que segundo episodio, tercer episodio, y también en el nivel de severidad. Si es una depresión leve, moderada, como ya severa. Lo usamos como criterio para evaluar el tipo de tratamiento que va a ser. Si la modalidad, por ejemplo, va a ser monoterapia o tratamiento combinado, que acá la cuestión psicofarmacológica toma otro color. Por ejemplo, no sé, alguien viene para mí, trastorno depresivo mayor, episodio único, leve, psicoterapia, listo. Con eso yo sé que es muy probable que responda solamente si necesita un psicofármaco. Ahora viene alguien, quinto episodio depresivo, moderado, severo, bueno, sí, ya pensamos en un tratamiento combinado probablemente, apoyado con psicofarmacología. Y también una lógica que tenemos, hay dos detalles importantes, que nosotros en los tiempos lo pensamos en general en meses como mucho, porque la evidencia muchas veces sostiene que la depresión sin tratamiento remite por sí sola, en la mayoría de los casos. En general 9 meses promedio, a veces un poco más, un poco menos. Entonces pensamos, si tardamos más que ese tiempo, no fue una intervención eficaz. Como, bueno, podría haberse curado sola la persona. Si no venía a terapia, sí. Otra cosa es alguien que venga, tipo, ya venía con 8 años de depresión, bueno, probablemente haya mucho para trabajar ahí. Pero a veces si viene alguien, trastorno depresivo mayor, episodio único, leve, viene a terapia y está un año y no remite esa depresión, bueno, estoy haciendo algo que está haciendo un factor de mantenimiento en realidad, estoy siendo iatrogénico, estoy empeorando el cuadro en vez de ayudar a la persona. Y me olvidé qué más iba a decir, pero bueno, hay otro dato que va a quedar en el tintero. Pero en principio quiero ver cómo venimos de batería, porque bueno, tenemos que finalizar, así que no nos queda. Che, re interesante, me encantó.
Ojalá que lo podamos repetir Pero que sí, antes de que te vayas de aquí. que así sea, que así sea. Che, muchísimas gracias. Gracias a vos sos por un volver a capo. invitarme. Vos también. Psico simple. Decíanlo. Ahora cambió ¿Cómo es de ahora? nombre las redes. Walden 2.0. Walden 2.0, lo Con doble ponemos D. aquí. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Gracias, Mati.